Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, en especial a los familiares, ¿no? de todas las personas que este vídeo, que este documental hace homenaje, ¿no? Non dago Mikel. Es el título de un atractivo documental y es más, es mucho más. Non dago Mikel es una pregunta directa que nos interpela. Non dago Mikel. Es la pregunta que seguro os hicisteis vosotros, la familia, durante unos seguros, angustiosos e interminables 20 días. Non dago Mikel fue la pregunta que nos hacíamos todos y todas entre la madrugada del 26 de noviembre de 1985, en la que Mikel Zabalza fue detenido, y el mediodía del día 15 de diciembre. Y entonces su cadáver apareció flotando en aguas del río Bidasoa. Mikel apareció. El cadáver de Mikel apareció con las manos esposadas por delante del cuerpo. Y desde ese momento las preguntas fueron otras. Zer gertatu ote da? Zer egin diote Mikeli? Y hoy, más de 35 años después, aquellas angustiosas preguntas siguen sin respuesta. Respuestas sin verdad con mayúsculas. Hoy, aquí, en el marco de este coloquio, lo quiero reiterar alto y claro. La verdad es un derecho inalienable. La verdad es un derecho que le asiste al propio Mikel. La verdad es un derecho que le asiste a sus familiares. La verdad es un derecho que nos asiste a todas y a todos. Y hoy quiero volver a reiterar nuestro compromiso con la verdad. Nuestro compromiso es firme y decidido: denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos. Estas vulneraciones son tanto más graves si son consecuencia del uso ilegítimo de la violencia por parte del Estado, del uso de la tortura, o si se producen en nombre de la razón de Estado. Estamos en la semana del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hemos exigido memoria, reconocimiento, justicia, reparación y no repetición. Memoria, reconocimiento, justicia y reparación y no repetición es nuestra exigencia hoy también. Contribuir a hacer efectivo ese derecho a la verdad, este es nuestro compromiso. Un compromiso que se ha traducido en investigaciones, informes, decretos y leyes. Motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan, giza eskubideen urraketak jasen dituzten biktimei aitortza eta erreparazioa bermatzeko konpromisoa. Eta konpromiso hori bera eskatzen diogu estatuari ere. Estatuak, Mikel Zabalzak, bere familiak eta guztiok memoria, aitortzea, justizia eta erreparaziorako eskubidea gauzatu behar du. Estatuak, Mikel Zabalzak, egia jakiteko duen eskubidea gauzatu behar du. Mikel Zabalaren heriotzak gaur egun indarrean dagoen egia judizialak baino gehiago eskatzen du. Mikel Zabalaren heriotzak egia eskatzen du letra larriz. Egia horrek esan nahi du estatuak bide guztiak berraktibatu behar dituela. Egia horrek hala badagokio estatuaren onerpena, autokritika eta erantzunkizunak bere gain hartzea ekarri beharko luke. Un compromiso para garantizar el reconocimiento y la reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política. Y este mismo compromiso exigimos también al Estado. El Estado debe hacer efectivo el derecho de Mikel Zabalza, de su familia y de todos y todas a la memoria, reconocimiento, justicia y reparación. El Estado debe hacer efectivo el derecho de Mikel Zabalza a la verdad. La muerte de Mikel Zabalza exige más que la verdad judicial vigente hoy. La muerte de Mikel Zabalza exige la verdad con mayúsculas. Esta verdad ha de significar que por parte del Estado se reactiven todas las vías. Esta verdad, en su caso, hubiera de significar reconocimiento, autocrítica y asunción de responsabilidades por parte del Estado. Hoy renovamos nuestro compromiso de solidaridad, cercanía y acompañamiento, compromiso de memoria y reconocimiento en el marco de la aplicación de la Ley 12/2016, compromiso con todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Nunca debió ocurrir y nunca debe volver a ocurrir.
Eta konpromisoa ematen du zuen kausarekin, kausa komuna egiteak gure kausa ere badena, egia. Y como decía, compromiso de hacer causa común con vuestra causa, que es también nuestra causa, la verdad. Ojalá que un día no muy lejano nos volvamos a reunir aquí, en la sede de Gogora, para ver y hablar de un nuevo documental. Un documental que lleve por título Mikelen Egia. Egunon guztioi eta ongi etorriak ekitaldi emotibo eta hunkigarri honetara. Bereziki ongi etorria eman nahi dizuet, bai zuzendariei, Pitu eta Amaiari, baina bereziki familiei. Gaur hemen bildu gara, gertaera latzgarri hartan protagonista izan ziren 4 pertsonen familiak, eta baita protagonistetako bat, Manolo, hemen daukagu Manolo Bizkai, bera da, gertaera ora bizi izan zuen eta gaur egun bizi dagoen pertsona bakarra, baina horietaz aparte ditugu hemen Idoia eta Bego Zabaltza, Mikelen Arrebak, baita etorri da Madriletik eta eskertzen dio bereziki ha venido desde Madrid, Ana, la mujer de Jon Arretxe y el hermano de Jon Arretxe, Mikel, gracias por venir. Eta baita daukagu hemen, Martxel, bera esan Martxel Altuna, o Martxelo Altuna, Idoiaren gaur eguneko senargaia. Eta beraz, eta baita esan dut, Idoiaren 2 aizpak daudela hemen, ez dut esan, bai, Paki eta Ana. Guztioi benetan eskertzen dizuegu gaur gurekin izatea, beste guztioi ere bai. Eta ekitaldia edo solasaldiarekin hasi aurretik, antes de empezar con el coloquio y el visionado de algunos de los fragmentos del documental que nos van a presentar los directores, pues la consejera y el Gobierno vasco quiere realizar un pequeño homenaje y el reconocimiento a las familias y a Manolo, y por tanto os invito, por favor, a que subáis al estrado para que ella os haga entrega de un ramo de flores. Igo, bai, con la foto. Argazkiakin, etorri. Bai, sin. Primero a Zabalza, ¿estás? Banaka. Bueno, aurreago etorri. Argazki atarako dugunean, más adelante, sí. Bueno, familiek ekarri dute bakoitzak falta den pertsonaren argazkia. Eskerrik asko. Omenaldi txiki honen ondotik beraz, hasiera emango diogu gaurko solasaldiari. Aurreratzea, bai, holaxe, bai. Eskertu nahi diet, quiero agradecer a los directores de la película y a Idoia también, que se han prestado a mostrarnos partes de este documental, que como sabéis está a día de hoy en los cines. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el público quiera. Eso es. Muy bien. Bueno, está teniendo bastante buena acogida, por lo que me dicen, y por tanto esperemos que también sirva para divulgar la verdad que recoge este documental. Y antes de empezar, por tanto, simplemente recordar que fue un 26 de noviembre de 1984 cuando detuvieron a estas 4 personas de madrugada y, como sabéis, fueron llevados a Inchaurrondo y fueron saliendo sin cargos, pero Mikel no apareció hasta 20 días después ahogado en Bidasoa. Y por tanto, los hechos ocurridos hace 35 años, aquella verdad sigue hoy sin ser reconocida. Y bueno, pues es una labor más la que este documental quiere poner, pues la verdad, esa verdad ante la sociedad, como ya lo hizo, y quiero destacar también, Jon Arretxe,
hace 2 años antes de morir, no más, en el 2015, un libro muy emotivo que recomiendo a todo el mundo, pues relataba claramente las torturas que había padecido. Y por tanto, para empezar ya con el coloquio, voy a dar la palabra a Pitu y a Maya para que presenten el primer extracto del documental, y así lo que vamos a es, bueno, pues intercalar extractos de documentos y diálogo. Vamos a poder tener la suerte de estar presentes y no solo conocer el documental, sino las vivencias de las familias que están hoy aquí presentes. Por tanto, hemos venido a escucharlas. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de escucharlas. Pero también os pediría a todas y todos que les trasladásemos también lo que sentimos, porque también se agradece. Cuando ellos y ellas están contando una experiencia tan dolorosa, pues también se agradece el feedback. Beraz, animatzen zaituztet guztiei parte hartzera, eta eskerrik asko guztiei beste behin ere. Pitu? Bueno, egunon, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Gogora Institutoari, leku zoragarri hau eskaintzeagatik ekitaldi hau egiteko. Bueno, venimos desde Iruña, ya sabéis, somos navarros y navarras, y hoy se cumplen también 17 años de la muerte, del asesinato de Ángel Berrueta, y no quería empezar a hablar sin recordar también a esta víctima de la violencia policial, una deuda pendiente que tiene pues, la sociedad, pero sobre todo las instituciones, con el reconocimiento de todas las víctimas. Lo que vamos a ver hoy, como ha dicho Aintzane, alde batetik badira sekuentzia batzuk pelikularenak, baina badira ere beste batzuk azkenean sartu ez genituenak. Orduan, privilegiatu batzuk zarete, zeren zentzu horretan, bueno, prozesu dokumental edo filma hau egiteko prozesuan kutxa asko ireki genituen, eta guztiek daukate bere balioa, baina egia da filman ezin izan genituen guztiak sartu. Eta gaur zuekin konpartitu nahi genituen horietako batzuk ere. Bai, egunon, eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko ere hau antolatu duzuen hoi. Ziko gara hain zuzen ere pelikulan agertzen ez den, ez da? Sekuentzia bat ikusiko dugu orain. Osatu genuenean lehenengo mozketa, sekuentzia hau zegoen, eta guk ikusi genuen, elkarrekin, familiarekin, baina gero ja erabakiak direla eta ez direla, ez zen sartu. Orduan kontuan hartu behar da, hori, ikusiko dugula zerbait gutxi gora bera gordin, izenak ez dira agertzen eta bar, baina indarra du sekuentziak ikusiko dugu. Digo tranquilamente que no tengo ni idea lo que he perdonado ni a quién. Pero desde luego no lo soy. Porque no me quedo con la parte negra del ser humano. No quiero. Ez duzu egunero horrekin bizitzen edo hor, baina hor dago. Hor dago eta ez duz, baina hor zerbait gelditzen eta momentu konkretu batzutan ateatzen zaizu eta hori ez dakit, noizbait pasako den edo ez, baina nire ustez saila izango dela. Baina horrek ez du esan nahi bizi normala egiten ez duzunik. Baina zama hori bizkarrean daramazu. Nik aitortzen ditut, edo ez dakit barkatu ditzaket, persona guztiok izan ditzakegun miseriak eta hori guztia. Baina estatu batek egiten duena, eta paratu batek egiten duena, pentsatuta, antolatuta hori ez dago barkatzerik. Hombre, se habría hecho justicia en su tiempo que hubiesen dicho la verdad y que
y que esos señores que habían torturado estarían fuera de donde están, que no seguirían siendo asesinos a sueldo. Eso es lo más importante para mí, que no estarían ni uno de esos, y ahora tampoco, claro. Y si ahora podría ser, también. Esa gente que es capaz de hacer esas cosas, que estén con el pico y la pala, y que no le den ni una otra cosa diferente que sirva para... Bueno, con el pico y la pala también harían algo malo. Pegar al compañero. Se haga público y sea conocido por todo el mundo qué se hizo y cómo se... y no hablo solo del caso de Mikel, qué se ha hecho y por qué. Y todos los que estaban implicados y todo el marrón que hay, desde arriba hasta abajo. Pero demostrado, demostrado y cuál era la estrategia. No una declaración de que acepto el daño causado, no. Eso para mí no. Niri aitortza bat estatuen aldetik eta esanez, hau gertatu zen, eta etzen politika zuzena izan, eta jarriko ditugu baldintza guzti olako zerbait berriz ez gertatzeko. Por eso es importante una vía judicial que ponga todas las cosas en orden. Debe haber una identificación y un nombrar de todas las cosas. Porque solamente desde esa perspectiva tú puedes empezar a montar una política, una sociedad, intentando evitar algunas de las verdades que han podido aparecer. Buscar la verdad es tratar de contribuir a que haya más argumentos de justicia, por identificación de la injusticia. Y por otro lado, la verdad es necesaria porque las personas sin la verdad no pueden vivir. No puede haber consuelo en una familia sufriente si no conoce la verdad. Zuk zauri baduzu eta tirita bai hartzen dizutenean asko sobeki sentitzen zara. Minori hor dago, zauria hor dago, baina ez da gauza bera zauria horrela ustea edo tirita bai hartzea eta kontsolamendu bat izatea. Eta, guk izan dugu gizartea jarri dizkigu tirita biek, guri zauria. Batez ere nire seme alaben aurrean. Egia ez estali. Baino ez transmititzea bakarri guk dugun sufrimendua. Ez transmititzea bakarri gure gurasoek erraten zuten bezala. Ezagutu dugu republika, gerra, diktadura, baino gurea demokrazian hil digute. Egia da, nahi dudala, beraiek, konstienteki, ezautzea noraino iristen alden persona bat, edo interesek, edo politikak, edo potereak. Baina gure etxean, bizi ginela supersoriontsu, bederatzi anaia izpak, eta falta zaigu bat. Hori, nire alabeekin, bizitzen saiatu naiz. Eta adieraztea, egin diote hoi, baina ez dakizuen nola maitatzen zuen zuen anaia manez, nola bezarkatzen zuen. Eta bere iloba guztiak. Gogoratu hori ere, osabaren partetik. Eta hori bultzatzeko gure bihotzean ez dagoen behar. Ez gorrotorik. Ez amorrurik. Azken finean, adibidez, torturatzen dutelarik, hor fizikoki ari dira adierazten gorroto bat eta amorru bat. Gorrotoak eta amorruak eramaten aldu, besteak tratatzea personak ez balira bezala. Objektuak. Garrantzi gabeka. Akaso, persona honek ez du loturarik beste personek, da zenbaki bat, ez da gehiago.
da, Idoia, zuen etxean bizi duzuena, ez dakit zerbait gehiago nahi duzu kontatu. Egunon, eta mila esker gonbidatzeagatik, gure badakizu beti esaten dugu, guretzat oso importantea dela Mikel kasu honetan gertatutako azalaratzea, gizarteratzea, horrek ematen du igulako inoiz argitzeko itxaropena, eta beraz, alde horretatik mila esker. Eta honekin lotuta, ikusten duzue, asko gara familian, familia luzea gara, orain 8 gelditzen gara. 8 horietatik bakoitzak badu bere pentsamendua, bere hori, ideia bat egina, ez? Zer nahi duen, zer ez duen nahi, ze itxaropen duen etorkizunari begira, baina, nik uste dut gauza komuna dugula guztiek. Ez dugu inoiz bilatu mendekua, hori da, zitzaidan etortzen. Ez dugu inoiz mendekua bilatu, beti bilatu izan dugu egia. Egia importantea delako Mikelen kasua jakiteko, baina irekitzen duelako ate bat baita ere, eta Mikelen egiak ekarriko du tortura nola izan den praktika sistematiko bat, horri irekiko diolako ere atea. Eta horrekin ere badugu konpromisoa, badugu konpromisoa gure anaiaren memoriarekin, badugu konpromisoa horrekin. Egiak noski badu bigarren parte bat, eta egiak behin azalaratuta ekartzen du justizia. Eta hori ere, horretan noski, hori ere bilatzen dugu. Eta hori da, bakoitza bizi du modu batera edo bestera, baina badugu komun pixka bat hori guztia, ezta? ¿Pero siempre se ha hablado de esto en vuestra casa o lo habéis tenido oculto y ahora sale más? ¿Cómo hemos hablado de qué es lo que perseguimos, bueno... O lo que ha ocurrido, ¿habéis hablado de lo...? A ver, hemos hablado de los hechos. No sabría explicarte, siendo parte también, no sabría explicarte exactamente cómo, pero siempre hemos intentado no entrar en lo que es el sentimiento, porque cuando entras en el sentimiento parece que lo proyectas, ¿no? Y cuando tienes hijos o hijas, ese proyectar parece que le estás haciendo un daño que igual puedes pensar que es gratuito, ¿no? Y en eso sí, y bueno, y en concreto, pues para decirte cómo hemos hablado, cómo no, mi hija me comentaba una vez, mira, ama, es que tú lo que me has dicho lo he visto yo en los periódicos, o sea, yo lo he podido leer, pero jamás has sido capaz de transmitir lo que pesa eso, ¿no? Y es eso, en ese intentar sacar el dolor, sacar el sentimiento, eso siempre nos ha sido imposible. Ya. ¿Quieres añadir? Yo reafirmo lo que... Micro. Sí, seguí. Reafirmo lo que... Sí, de alguna manera hemos querido proteger a nuestros hijos de ese dolor, pero tal vez ha sido un error porque ellos lo percibían. O sea, es un dolor en silencio, unos silencios prolongados. Muchas veces cuando se hablaba del tema, esos silencios y esa pausa y de repente cambio de tema, o sea, están transmitiéndoles mucho. Y afortunadamente son muy listos y han sabido sacar lo mejor de nosotros porque nos han tirado para que nos abramos más. Sí. Ha sido una etapa difícil. Eskerrik asko. ¿Alguien más quiere eso? Sí, Ana. Hay que cambiar los micros, claro.
Bueno, yo en mi casa fue todo lo contrario. Yo cuando conocí a John ya había ocurrido, y hacía años. Y estuvo durante 4 días contándome lo que había sido Inchaurrondo. Cuando yo conocí a John, yo tenía 3 hijas, adolescentes o preadolescentes. Automáticamente John pasó a ser su padre porque, bueno, era la bomba. John era la bomba, entonces era genial como padre. Y la condición que le puse es que lo tenían que saber inmediatamente. En mi casa no hay secretos y eso no podía entrar dentro. En mi casa todos los días se hablaba de la tortura, todos los días. John tenía por costumbre a las 7 de la mañana llevarme un café a la cama y hasta las 8 que levantábamos a Micaela, que es la pequeña, tiene 10 años, para llevarle al cole. El primer recuerdo era Miquel. Yo no sé por qué Miquel entró en mi vida y en mi casa si no nos conocíamos. John no le conocía, pero era así. Y todos los días se hablaba de ello. Yo ahora, 4 años después de que murió John, me sigo levantando a las 7 de la mañana. Me siento en mi cocina, tengo una foto de John así puesta donde yo la pueda ver y me echo 1 hora hablando con él. Y siempre comienzo con lo mismo. La tortura traspasa los golpes, traspasa la humillación. Y se mete en las familias. Y se mete donde más duele. Los médicos dicen que no duele el corazón. Sí duele. Vaya si duele. Duele ahí ese resquemor. Y más cuando te tienes que enfrentar a que es tu palabra nada más, es lo que tú cuentas. Entonces pienso, yo a mi hija se lo repito todos los días, a la pequeña, todos los días, porque quiero que tenga herramientas cuando ella se enfrente a que puede ser o no puede ser. Sí es. El dolor es real. Y los golpes fueron reales. Solo que los morados se van y el resto queda. Gracias, Ana. Batek hitza hartu nahi badu, hartu dezake edozein momentutan, eh? Zuen nahi duzu hitza hartu? Ana da, Ana Ierbe. Ba, gure etxean alderantziz. Ja, gure semeak, nire izpanak, eta jaio zian. Nire semea bazituzten 14 eta 13 urte. Eta han zeon istiloa egunero. Autobusa kruzatzea, eta ez dakizer, da bakizer. Hoi guk ezin izan dugu kendu. Eta historier hor dago. Dio dago beste gauza asko. Ezin ulertuik ze gertatu dan, zergatik, nola dagoen idoia etorri danean. Egunero ikusi bere begidar hori, utxun hori, Mikelen bila, zer egin dioten ez esana. Bueno, para el que no me entiendan, que en mi casa y en la nuestra ya éramos mayores que ellos y mis hijos existían y sentían lo que había pasado porque les conocían y eso. Y había manifestaciones y todo donde ellos iban, porque no hacía falta que les dijera a nadie. Y luego ves pues lo que hay en casa. Miquel no aparece, Idoia viene, está rota, pero no habla, busca a Miquel, queremos que hable, ella no habla y sigue sumiéndose en su historia, porque creo que sienten tal pudor, tal indefensión. Y no sé cómo decirlo, porque yo, a mí que no me ha pasado nada, no entiendo cómo una persona humana puede llegar a hacer eso. Y ahí estamos. Y luego, pues el pueblo reacciona de una manera o reacciona de otra. Y aquí todos somos culpables, el pueblo menos ellos. Y de verdad, muchas gracias. Para ver si sale esto para adelante y ánimo, que es lo único que nos queda. Eskerrik asko, Ana. Manolo, no sé si quieres decir algo. No. Batek zerbait esan nahi badu, bestela pasako gineke bigarren zatia ikustera. Bueno. Ana? Sí, ahora el segundo corte que vamos a ver es también algo que no se ha visto hasta ahora. Precisamente es una entrevista que le hicimos a Ana Ierbe, en relación a
bueno, pues a su hermana Idoia Ayerbe. En este caso, pues evidentemente el caso conocido era el de Mikel Zabalza, el que desapareció y apareció muerto, pero también, como hemos dicho, hubo otras 3 personas, de las que 3, por lo menos 2, denunciaron torturas, y bueno, pues que también queríamos recordar a Idoia, y para eso pues hicimos esta entrevista de la que vamos a poner algún extracto, precisamente de Ana. Ella lo va a ver ahora por primera vez también, ¿no? Gure etxea juntzean detenitzea, Idoia ematea. Eta Idoia lasai esan zion aita lasai, zatek nik ez dakuete zerre eta aurki naiz hemen. Baina ez zuten esplikazio gehiago ematen, eta gu hasi ginean, galdezka, joan ginean kuartelera, eta eman zuten bere lehen guzua, eman zuten nire aizpan bizilagun bat, eta hori pixkanaka joan ginen jakiten gauzak. Handik bi egunea, nire aizpan bizilagun hori bialdu zuten etxea, eta behak etxean etortzen, eta gu egunero aldezkan. Azkenean esan ziguten, klaro, nola Mikelek gezintzun, eta ez dakiz zer, eta handik egun batzuta, eaman ingo zituztela Madridea. Madridea joan ginean, berakin batea, hane ondu dira beste egun batzuk, goan bueltaka, ez inorek esplikazioik gabe, hoi aparte. Hala, Idoia, han behatzeun barru, kartzelara. Zeon, Madridetik kartzelatik atera zanen, iskin baten eserita, ez dakiz zenba kilo gutxiko izango zituen, zatik zeon, galtza guzik erosten ziren, eta ez esan izan, ez da ezerre pasatu, ez dut ezer jakin nahi, nizen harrakin egonan, bueno, hartu gendun, baina bildurrez zakatuta, klaro, han pasatutakoa guk ez genik egon handikan. Etxeak harri gendun, han hasi zian bere bueltak, etxala Mikela azaltzen, beak, klaro, hor hartu zuen beste papera. Mikel azaldu beharra, berea alde bate utzita. Baina, hoi barrenan zemekin, eta klaro, bi gauza dare, beha pasatutakoa, eta gero importantea bestea zen. Eta horrek ere, askotan pentsatzen denik, eta jolin, horre, klaro, humanidadea hoxe da, bat hemen daukagu eta bestean bila. Eta beharea hor nahi zuen, baina ni pentsatzen de barrendi sentituko zula behar zeuken zamarrekin, oain nola nago ni. Barrendik ez zula askatzen bere mina, behi zein zioten, behar zeuken guztia. Ez zuen ateratzen. Zatik, nik uste lotxa sentitzen zula. Eta pena zaukala. Klaro, behar, errudun bezala. Nik esan manio, Mikel, apendizitik operatuta zegoela, igual kontuatuko zean diafragmazta etzegoela ondo. Eta pasatu intzian bainera iten. Zatik, bainerana egia da, eta boltsak egia da. Zatik, hori dana pasatutu behak. Egume bat ikusten bazun hor, boltsaken buruan jolastean juten zan eroa bezala hori ikentzea. Osea, hori dana, baina ez zan askatzen, ez zun esaten. Bere denboraldia izan du da hori. Etxean lagunak, balonmano jolasten, ikasketak egiten, eta hor harreman asko zituen, lagun asko. Eta horreke, bakizu, babestu intzuen ere bai. Eskerrak horri, baino beak bere gozekin. Sekulan ez du izan, ez erre, bere torturak, bueno, pasatu da, denbora pila bat, hortako. Zatik, hor galtza garritxitsua zen Mikel azaltzea, entenditzen? Eta bere alo, baina lo ez. Zukon melena bat, rubia, luzea. Hau da baloiakin zegoen. Zatik beha jaio zen, 5. neska. Munduko zian nahi gendun, mutila. Eta munduko zian esaten zion, ni naiz, Idoio. Beha mutila zen. Eta baloiakin, beti jolasten baloiakin da. Hola ibiltzea, ni nola zarrena nahi zen, beti jazten nahi nun, de pomposita. Eta soineko bat eosin nuen. Eta hau, beste argazkia, nik uste bi aldiz ibilizula. Ez zizaion gustatzen, beha galtzakin da, tira gomasakin da, horrexe. Hau beste soinekoa. Nire lehen guzuan bodan. De princesa. Etzekin, ibiltzen soinekoakin da horrela, Zan, mutiko eskor bat bezala.
Gero, hemen dago Mikelekin. Hoi urte pasata, hoi txikiko gauzak, gehoztik, baina argazkiak hor izango dira gehiago, baina ikarri jutenak. Hemen, zehan zegoen, mozorrotuta, Mikelen gainean, karnaval batzutan. Donostiko karnabalan da, intxaurrondo jantzitzian, da tezien kuadrilla, paiasos jantzita. Hospitalea sartu zanean, lanea, antzegoen, bere uniformek, baina oso pozik. Bere izkideak intzitun, eta oporretan bere lagunekin. Arantxa, Gurutze, bere lagun mina betikoa, Pelloren Andrea, Pellok esaten du, eskondu nintzen Gurutzekin, eta eman nun pakete zau, betiko, idoiakin. Argazki honetan dago, mehin guru batean, atxilututa ondako gerokoa. Arpegi bat oso, zera dauke, demokratua eta ausente bezala, prentsa aurreko batean, bai. Eta hau dauket, niko bere bizitza zehatzako. Eta handik, ez dakit zenbat demora, hasi zen evoluzio bat, ez dola ondo ikusten, mareok ematen zitula, ez dakit zein darra, eta gehoztik dago, esklerosis multiplekin, hotxe. Gehoztik hortxe dago, hain dela, 18 urte uste diala, diagnostiko zituela, baina lehenoko atakeak indoiekin eman genduen eta esaten zen, ez dau garbi zer dan. Hemen ez dau garbi zer dan. Gu pentsatzen dugu zer ikusia, ez dakit izango da noez, baina hor hasi zala, bere eso. Eta gero torturak gauzakin pixkanaka esaten izan. Ezke listin batekin jotzetzigun, sistematikoki aurrena kriston amorrua. Eta, bueno, orduan, nahi esaten zian, intxaurrondoko kuartela azpiko, neonek esaten nuen, azpiko ladrilak edo, eta bertan geldituko balitz, baina gero alperri da. Gero alperri da, gertatzen da, eta denborak egiten zu, bueno, a ber, Mikelen amak esaten zuena, nire semea izan zeila azkenekoa, favorez azkenekoa. Eta hoi azkenean hoi sentitzen zu, bestela alperri da, ez du merezi hor amorrazin da egotea. Baina hoi nahi dugu, jendea jakitea ze gertatzen zen. Ana, hortxe zure testimonio. Igual, para que todos podamos entender un poco, o sea, tú destacas y resaltas que ella no le gustaba hablar de este tema, que no, así como hemos dicho que Jon sí escribió sobre ello. No sé si sentían vergüenza, miedo, no sé, no lo sé, pero que yo al principio sí que me empeñaba en que hablara, pero luego ya desistí, porque ¿qué haces? Si de vez en cuando te decía una cosita, oye, fíjate, hoy en la parte vieja le he visto al que hacía de Poli bueno, y qué vergüenza, me ha alegrado. O sea, encima era capaz de alegrarse. No sentía, no sé lo que sentía, porque ella se vació y tuvo que seguir viviendo y vivió como pudo, ¿entiendes? Y sí, sus ganas de vivir y siguió estudiando y terminó la carrera y seguía sus ejercicios, bueno, kirolak eta dana, baino, que no, que ella, después de lo que le pasó a mí, que habíamos estado viviendo en familia todos, desde que empecé con ella, todos a la vez con ella, y ahí eso le dejó bien marcada porque era incomprensible. Encima de pasar lo que has pasado, que encima no aparezca el otro y que no haya pasado nada. Solamente eran posibles terroristas. Y lo siento. No se puede admitir. Marcel, tú siempre has insistido, ¿no?, en la necesidad de dignificar su memoria. Hay que cambiar el micro. Egunon, eskerrik asko. Soy Marcelino Altuna, novio de Idoia Hierve. Yo lo primero que tengo que decir es que le conocí pues, a los 3-4 años. Le conocí en la universidad y terminamos juntos.
Yo de Idoia lo que destaco es el amor propio que tenía por salir, por no ser la víctima oficial, por no ser la torturada. La primera imagen que tengo de ella dice, Gustaldeko hori Mikel Zabalzaren Andre Gaiadek, hori torturatu intxia ben. Eso, la primera. Luego resulta que va a salir a clases y luego y tal, terminas con ella. Emakume eskuzabala. Lagun artien etxituna behitzen zein ze kolorekoa zan. Beak berie defendiko zuen. Bea eskarra bertxaleku sentitze zan. Etzan ez errepasatzen. Parreite genuen, askotan. Bitu horrek kasu indizun nahi ez, guretzat anekdota bazan. Barrotipuz kaute. Esaten zuen anak eta esaten zuen baitare Zabalzatarren egunero bizin berda. Hortan alegindu ginen, neurri baten, eta, etxeon asko iraun. Esan dezakegu, bizitzan ez zula suerte handik euki. Gainutzin, hori, amor propio horrek ematezun, gauza bat bestea karrera babukau, geho beste intzun, eskuntzan ibili zen, beti lanare, beti talde lanetan ibili zen, jendikin harreman esaten da erderaz, donde gentes basun, kuadrile batekin, bestikin, betiko lagune, berriek, horri biltze zan, ez dakit nola zan. Aitortu gorden nire neskazala, hori. Eta bestalde, bizitza, beti konturatze zehaz detaile batuten, hemen ze pasatzen da. Askotan detaile txikitek, o guardia zibili ikustezunin, o ez dakiz zer, o kontrol batetan adarra nola jotzei zuen, horlakutan, azarue tortzezanin etzan beste hilebete normal bat, azaruen beti presente izetezan, laro eta ez dakit 2-3 urtitan berriz, kaso hau berriz erdirik izala etzala berriz saltza sortu zanin, berriz horrek eminiten zion. Eta holaxe, esan eta azkenien konturatzen zinean, gero behakin hitzeiten etzala libratzen. Hemen baita ere esan duanak, ez barruen bihotzan el daño ese interior en el corazón, eso que llevan dentro, John lo soltó en un libro, hay gente que lo sueltan de 1000 maneras, Idoia no lo soltó. No lo soltó ni el tipo de vejaciones que le hicieron por ser mujer, no lo soltó. Y ese no soltarlo yo creo que a veces le da fuerza para meterse en otras mil historias. Esa es la Idoia que conocí. Yo digo que, entre comillas, la alegría de vivir le duró poco y fue cayendo. Le pilló la esclerosis. No sé cuál es el origen de la esclerosis, si tenía antes o no, ni eso. No. Lo que sí puedo atestiguar, afirmar, no sé si es la expresión adecuada, es que gratis no le salió. Y puede que tuviese antecedentes y a cada uno le toca lo que le toca. Pero pasar por Richard Rondo, pasar por la tortura, no le trajo ningún beneficio porque también te puede ayudar a terminar como terminó. Y eso es un poco Idoia. Me quedé con las ganas de conocer a John, porque en algunos textos decía, mirar la Idoia cómo está, retirada en una silla de ruedas, tal, ya no se acuerda de nada. Se acordaba de lo que quería y lo que nunca se le olvidó fue que fue torturada. Los últimos años las conversaciones con Idoia eran hasta surrealistas. A veces estábamos en la realidad y otras veces estábamos en la luna de Valencia. Pero podía haber detalles que te ponen la vida, pues una sirena, un helicóptero, y la sirena podía ser de una ambulancia, la PASMA, la poli, la no sé qué. Tú ya sabes que me han torturado, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y eso cuando estaba enferma. Podía terminar la conversación ahí y irnos a cualquier otra historia. Pero nunca se le olvidó lo que le hicieron. Y al final era una persona rota. Yo sí quiero aprovechar la ocasión, ahora que aquí hay políticos, autoridades, no sé, que ayuden a que se esclarezca esto. Argitu dezala gasoa, y que no nos hagamos todos trampas en el solitario. Los de un color, los de otro, los que sean. Que no nos hagamos trampas en el solitario, que es lo peor que nos puede pasar. Hasta aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martxel.
Quizá alguien quiere responder a esta última petición, o no, o simplemente valorar sentimientos. No, yo creo que es importante escuchar todo esto, ¿no? Como escuchar porque verdaderamente lo que muchos quieren dar por asunto acabado y cerrado, ¿no? Y cuando tampoco quieren cerrar otros, pues no parece justo, ¿no? Si verdaderamente hay que valorar la verdad y verdaderamente hay que dar justicia, pues habrá que intentarlo hasta el final. Está el caso de Mikel, Idoia, de Jon y de mucha más gente también, ¿no? Casos que seguramente el Estado puede aclararlos fácilmente si se levanta bueno, pues el secreto oficial en tanto y tanto documento y si verdaderamente bueno, se quiere dar sentido a lo que se denomina incluso por el Gobierno una democracia plena, ¿no? Yo creo que, desde luego, argumentos hay 1000 para defender que hay que aclarar todo esto y que hay que sacar la verdad. Y en lo que a mí corresponde, vamos, voy a seguir todo lo que pueda. Unas veces será más en público y la semana que viene hay una interpelación al ministro y vamos a ver, porque dentro de 15 días habrá una moción y habrá que votar y todo el mundo se tendrá que retratar allí en el Congreso de los Diputados, pero más allá de lo que sea público, desde luego que también, bueno, pues privadamente y no en público, pues yo desde luego que voy a seguir haciendo gestiones para que este caso y muchos otros se aclaren, porque creo que se lo debemos a las familias, pero también se lo debemos a nuestro pueblo. Eskerrik asko, Aitor. ¿Beste norbait? Roberto. Bueno, Ana eta gero Roberto. No es que se deba, es que se tiene. Las familias no debemos tener un reconocimiento, es que merecemos el que se reconozca la verdad públicamente. Eso sobre todo. No se trata de que vayan todos a la cárcel a vivir de los erarios públicos. Se trata de que cuando nosotros contamos lo que contamos, no haya nadie que nos pueda discutir. Porque, por un lado, tenemos el dolor y el estigma de la tortura y por el otro tenemos el que cuando nosotros contamos y decimos, nos miran con cara de pasmo como si estuviéramos locos. Y aquí locos no hay nadie. Muchas veces yo creo, en los políticos no creo en nada, ni en usted, ni en los que tenemos en Madrid, ni los que están en Ponferrada. Me dan igual. Se cambian cromos. Se cambian cromos porque llegan con una iniciativa muy buena, pero si por el medio sale otra cosa que es mejor porque me conviene más en este momento, nosotros quedamos atrás. Y no somos Mikel, Idoia y yo. Son 4.933 declarados y esperando lo que salga del otro lado, que hay más de 1.000. Creo que somos un montón de familias. Al estreno de Non Dago fue Pablo Iglesias. Me sorprendió porque se presentó como miembro del gobierno. No tuvo más recorrido. A nadie le interesó lo que dijo Pablo Iglesias en ese momento. Dijo una cosa que yo no estoy de acuerdo. Sí importa si eran de ETA o no. Y no porque los de ETA merezcan más golpes o más torturas que los que no, sino porque el mundo entienda que sin Inchaurrondo hubo una Guardia Civil con el beneplácito de todo un gobierno que se dedicó a torturar gente que no era de ETA, ¿qué haría con los de ETA? Yo no lo quiero saber. Nik gauzetzu bi baino ez leheneko bizatina, ezta, de la primera parte de lo que se ha hablado, que había un pequeño debate aquí entre si hay que hablar o hay que guardar cosas, ¿no? Entonces, simplemente un recuerdo de un acto que organizasteis en Donosti hace unos años de Gogora, que es uno de los momentos más emocionantes que he visto en mi vida. Estábamos un grupo de 6 o 7 personas, digamos, intentando hablar de estos problemas y había varias mujeres que venían de violencias políticas diferentes, ¿no? Y un poco enfrentadas, por decirlo así. Y allí nadie hablaba. Estábamos 6 o 7 personas y nadie hablaba palabra y todos callados, hasta que de repente una mujer empezó a hablar, empezó a soltó todo, absolutamente todo,
agarró a otra mujer de otra que era víctima de otra violencia política, soltó también todo, en ese momento se abrazaron y las caras compungidas y de dolor que había de esto se les cambió y se les quedó una sonrisa increíble. Y yo, bueno, simplemente creo que los vascos, por lo menos los de nuestra generación, los jóvenes, yo creo que es otra cosa, pero los de nuestra generación hemos aprendido a guardar y guardar siempre todo dentro y eso no hace bien. O sea, creo que es soltar un poquito, hablar, ya solo la palabra tiene efecto sanador, ¿no? Y luego de la segunda parte, simplemente para adherirme a lo que ha dicho Marcelo, creo que si hay algo importante en esto es que al margen de cómo piense cada uno, es importantísimo sacar esto de la agenda partidista. Es decir, ahí tiene que haber un protagonismo de las propias personas afectadas, como ha sido aquí, o de Gogora, o lo que sea, y los demás tenemos que estar un poquito a escuchar y aprender, y a no intentar utilizar, digamos, un partido contra el otro, voy a sacar perfil con esto, voy a sacar perfil con otro. No, esto es un tema que está fuera de ahí, y esto sobre todo lo que tenemos que hacer es dejar hablar a los que saben, dejar hablar, digamos, crear comisiones de la verdad, como se ha hecho un poquito en el Ayuntamiento de Rentería o en otros sitios con humildad, dejar hablar a la gente que los expertos y gente fuera de la que es la agenda partidista y el día a día, que intenten hacer los mínimos de acuerdos que pueda haber sobre esto, que no puede haber acuerdos muy profundos, pero una memoria mínimamente compartida y simplemente para decir que creo que está ahí el quid de la cuestión, ¿no? En sacar un poquito de la agenda partidista y en que cuando hablamos de estos temas pues nos veamos más como personas que como opciones políticas o, en fin, pues un poquito por ahí. Es que el caso. Una cosita nada más, ¿no? A ver, este es otro país. Es decir, lo que aquí probablemente absolutamente todos los ciudadanos, toda la ciudadanía o la inmensa mayoría lo entiende a la primera, que es lo que ha sucedido y la necesidad de esclarecerlo, en Madrid, desde luego, que no se ve así, pero ni siquiera por parte de la ciudadanía. Lo que ha ocurrido así, sí, pero esto es un hecho, quería ponerlo de manifiesto. Esto es un hecho, ¿eh? Tenemos que enfrentarnos a esto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir, de comisiones, investigación, etcétera, pero aquí, en estos temas, quien puede esclarecer es el Gobierno. Porque tiene acceso a documentación que seguramente está ahí y hace falta que generemos, por encima de climas y de presiones, entre todos, pero por encima de climas y de presiones que pueda haber en Madrid y de comparaciones absolutamente injustas y desequilibradas entre unas víctimas y otras, que es lo que estamos viendo tú y yo todos los días ahí, lo que hace falta es una acción decidida y algo concreta, porque sí, bueno, pues expertos, etcétera, etcétera, pero expertos que no tienen la documentación ni tienen los datos, bueno, a mí me pica mucho la curiosidad por saber la grabación cómo sale y de dónde sale, ¿no? Por ejemplo. Bueno, más que esa, que supongo que lo aclararéis después, ¿no? Pero yo creo que es importante ese dato. Lo que podáis decir. Si no me lo decís luego un poquito así al oído. Pero como eso, hay otra serie de datos. Entonces aquí unos pueden más que otros. Y yo creo que es el momento de ser valiente también y de dar pasos. Por lo tanto, yo insisto, todos tenemos que hacer, todos estamos en esto. No hay que hacer partidismo, claro que no, eso lo tengo absolutamente claro, pero el Gobierno creo que tiene que empezar a mojarse en estos temas más allá de las declaraciones. Sí, vale. Una cosa que antes, bueno, se me ha pasado o lo que sea. Una anécdota de Idoia. Idoia conoció a gente de todo tipo de color, vamos, en eso no. Y bueno, le dijo una vez a un amigo suyo, le dije, dile a tu hermano, que estaba en aquellos años estaba en el Congreso, y le dijo, dile a tu hermano que cuando hablen de Miquel y eso, que ni presunto. Le dijo, ni presunto de esto ni del otro, ni presunto. Y otra cosa que antes, bueno, se me ha pasado y me ha venido ahora, en este caso, yo no lo digo desde el ánimo de la venga, oye, gorrotu, oye, zapaldo, no quiero venganza, yo quiero, pues si es justicia y con pocas letras, justicia, no justicia con un montón de cosas que al final no se sabe lo que es justicia, punto. Y hay que, una cosa que no se me olvida, soy ingenuo y quiero seguir siendo ingenuo, una cosa que no se me olvida de este caso, bueno, parece que los actores eran funcionarios del Estado o de lo que fueran.
Yo creo que yo puedo ser ladrón, pero si soy un policía, un guardia civil, un ertzaina y además ladrón, creo que es más grave que Marcelino Altuna solo fuera ladrón. Si yo tengo una etiqueta, un reconocimiento, una etiqueta de autoridad que me da la sociedad, por lo que sea, lo que fuera, pero que además de ejercer eso me parece que hay un agravante. Y eso también a veces no sé si se nos olvida o es bueno recordar. Vestígame. Bueno, tenemos que seguir, pero Ana quiere... sí. Es una aclaración porque creo que no se me entendió bien. John no es que hablara desde siempre de lo que le ocurrió. De hecho, tardó 30 años en escribir un libro. Yo cuando conozco a John, me cuenta la historia así. Y le digo, no, frena. Esto no es así. Y luego estuvo 4 días contándome lo que allí ocurrió. 4 días enteros con sus noches. Y yo le dije, yo vengo de un pueblo, no soy madrileña, soy asturiana. Muy cojonudo, donde las cosas son claritas. A mí se me educó para no andar con medias tintas. Ya sé que en la vida a veces hay que andar por lo bajo, pero yo no estoy educada así. Estoy educada para lo que blanco es blanco y lo negro es negro. Y no hay más. Los grises son para la ropa, nada más. Entonces yo obligué a John a que tenía que contar las cosas, a que tenía que perder el odio, la rabia, y sobre todo la vergüenza. Porque él no había hecho nada, se lo habían hecho, con lo cual no había por qué tener vergüenza, porque eso es una característica muy clave, y eso lo sabemos incluso con el maltrato a la mujer, la vergüenza. El no lo cuento porque ¿qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? John salió de Rentería, porque para unos era un chivato y para los otros era un etarra. Y lo único que era un crío de 21 años al que le machacaron la vida. Y vivimos en Madrid porque no quería volver para Rentería, porque no quería volver a ser lo mismo. Y en Madrid pasamos más. Y yo quiero que en Madrid se reconozca lo mismo, porque yo con mi hija o con mis hijas y nuestras nietas vivimos en Madrid. Y somos igual de legales en Madrid que en el País Vasco que en Asturias. Y desde luego, yo tengo muy claro quién es el responsable. Y la X hace mucho tiempo que tiene nombre y apellidos. Ahora, a ver quién tiene cojones de ponerlo. Yo sí. Felipe González. Más claro, agua. Vale, Ana. Gracias. Pero bueno, Ana... Bueno, ¿quieres decir algo? Sí, tú tienes micro. Sí, sí. No, que yo creo que ahí hemos entrado en el quid de la cuestión, ¿no? Creo que todos la X la tenemos bien colocada y ese es uno de los verdaderos meollos de este asunto, ¿no? Despejemos la X, que es lo más fácil. Sí, pero como no somos ingenuos, quiero decir, hay que despejar la X, esa, y la manera de despejar la X es de una vez por todos. O sea, en el caso, por ejemplo, de Miquel, el Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad, algo inaudito, de todos los partidos que tienen representación en el Parlamento de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona, mismo de lo mismo. El Ayuntamiento de Donosti, de San Sebastián. Es inaudito que todo el abanico político esté de acuerdo en que se vaya a clarificar, y es contradictorio y es completamente fuera, o sea, sin coherencia ninguna, que luego no se tomen medidas. Las medidas, antes las ha apuntado Aitor, desde luego todo está escrito. Habrá documentos seguramente un montón relacionados con el caso que darían mucha luz. Y para eso hay que ser muy valiente. Para eso hay que tener dignidad. Hay ya que se lo hiciste sí, bien, eso. Entonces, el asunto es los partidos políticos que agradecemos, ¿no?, que hayan hecho toda, o sea, que hayan apoyado en todo, pero tienen que obrar en consecuencia, y es que es el momento que tenemos que exigir, que el único camino que sea posible es el que lo aborden, y ese, por ejemplo, es algo que está clarito que es así.
Así que una vez que han dado ellos el paso, a nosotros nos toca exigir. Tienen ahí la X marcada, como dices tú, ¿no? Y es un poco complicado, yo eso lo entiendo, pero eso lo tienen que hacer. Bueno, pues ahí queda clarito. Orduan, jarraituko dugu bestela hurrengo kortearekin, zuk aurkeztu hain zer datorren. Bueno, bazen aurrera. Bueno, orain ikusiko duguna da, igual zuetako denek ja entzun duzuena edo ikusi duzuena, eta da Perote Koronela eta Gomez Nietoren Guardia Zibilaren arteko solasaldia. Ez dugu argituko nondik atera dugun, ez nola, baina egia da, bere garaian 1996an auzia ikertzen ari zen epaitegian aurkeztu egin zela audio hau. Garai hartan El Mundo egunkariak transkribitu da argitaratu zuen, eta un poco la duda que teníamos nosotros era cuáles eran las claves de por qué había causado tanto revuelo el publicarlo ahora. Y lo cierto es que cuando se escucha la frialdad con la que están hablando de lo ocurrido y cuando se les escucha hablar cómo hablan de la tortura, una de las cosas que nos queda clara es que que era una práctica bastante habitual y quizás eso ha sido lo que también ha escandalizado a mucha gente. Bueno, guazen ikustera. El tema de Zaragoza está en feo. Sí, muy mal. ¿Has hablado con Felipe y esto? No. O sea, un juicio así rápido mío de valor es que se le iba a mano, que se le ha quedado en el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió en Insaurrondo? Sí. Mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometió muchísimos fallos, es decir, están interrogándole habiendo en la habitación de al lado estando familiares. Yo creo que ha sido porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido 3 operaciones en el último año. Y la hermana dice que le dio con la capucha y vamos, yo creo que se la ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto. El Real de Buru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martín Márquez. Estuvo a punto de quedarse al capitán pintado de mí. ¿Por la capucha? La capucha, a punto estuvo de quedarse. ¿Es que se tragaba la capucha? No, es que llega un momento en lo que está respirando su monóxido de carbono y entonces se está ahogando, se ahoga, o sea, los esfínteres se le abren, o sea, el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un mundo, sino no, en la capucha debe de ser transparente, para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Tú igual puedes decirnos ahora, Manolo, ya que estabas en la habitación de al lado, sí. Siempre has dicho que oías sus gritos. A ver, yo al oír este audio, sí que al final, pues el convencimiento y lo que viví esa noche, pues para mí es totalmente, es decir, lo ratifica totalmente. ¿Por qué? Pues porque si resulta que nos detienen a Mikel y a mí a las 2 de la mañana, a las 3 vamos a Insaurrondo, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, yo empiezo a oír sonidos fuertes, guturales, vómitos y tal, y bueno, convencimiento total en todo momento de que era él. Pues siempre escuchas un algo que te dices, este es Mikel, este es él. Y pues vas comprobando que va a peor y va subiendo el volumen, de tal forma que a mí, para que no oiga todo esto, me suben el volumen, me ponen una radio, ven que lo sigo oyendo y me lo aumentan el volumen hasta que ven que yo a las 7 de la mañana es cuando ya ellos cortan
porque me llevan a otra habitación porque realmente yo seguía oyendo y entonces, pues eso, lo que es el audio, más yo lo que viví, lo que fui oyendo esa noche, pues confirmas, dice esto, pues lo que siempre he dicho, se les ha quedado ahí muerto a causa de la tortura, se les ha muerto de la forma que sea, tanto la bañera o las bolsas, pero se les ha muerto ahí y me ratifica totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo para mí el oír esto, aunque lo había leído, pero ya oírlo de estas formas te da un decir, porque yo desde el principio dije no, cuando se dijo ha huido, yo le decía a la tía que al día siguiente de salir de Madrid, al día siguiente fui a la fábrica de Orbaizeta y le dije a la tía, es imposible que se haya podido ir, que no estaba con fuerzas, que no, que se le oía de tales formas que no puede tener fuerza para nada. Pero bueno, ya esto, pues para mí, pues es un punto que me parece importantísimo y el audio le da más fuerza a todos los escritos que hemos podido ver. Y bueno, pues la verdad es que es necesaria esa verdad, la verdad que realmente es la que pasó, la tortura y muerte de Mikel Zabalza en Intxaurrondo, y el gobierno pues tendrá que hacer, debiera hacer, sacar a la luz pues los papeles, lo que sea, de tal forma que realmente esa verdad y el nombre de Mikel, que no lo van a poder devolver, no nos lo pueden devolver, pero por lo menos el nombre de Mikel, que se quede pues bien, no de estas formas como han ido defendiendo durante esos 35 años. Eskerrik asko, Manolo. También decía Idoia, ¿no?, que le había visto a las 7 de la mañana, lo solía decir, ¿no? ¿Ana? Sí, ella le vio pasar con el pantalón de cocheras y la camisa de cuadros. Y por su cuerpo ella se daba cuenta de que era Mikel. En una camilla. Sí, en una camilla. Que van diciendo, está muy mal, está muy mal. O sea que esto era sabido, lo que pasa es que las vueltas que das y te cansas de decirlo y quieres y a veces sales y luego otra vez te vuelves a cansar y es la historia de la vida. Bai. Koldo. Kaixo, Koldo Ordozgoiti, 1985 Herriratiko kazetaria eta gai hau segitu nuena. El 26 de noviembre del 85 yo estaba de vacaciones en Canarias. Estaba siguiendo la información de aquí por prensa. El atentado del 26, los funerales del 27 y en un breve que leería sobre el 27 o 28 aparecía que había una persona que había sido detenida y se había escapado. Volví aquí ese fin de semana y el 2 de diciembre fui a la redacción de Radio Popular, empezamos a trabajar, trabajábamos entonces Carmela Aramburu y yo, hacíamos el informativo de la UNA, lo coordinábamos y lo dirigíamos y lo trabajábamos. Entonces cuando llegué yo le pregunté a Carmelo, oye, ¿qué sabemos de esta persona? Pues no hay nada. Normalmente, después de preparar un poco lo que era el trabajo de redacción de cómo iba a ser el informativo, solíamos ir a tomar un café, solíamos ir los dos de la redacción y tomábamos el café pues, en el entorno de Radio Popular, que estaba en la calle Garriga 19. No había en aquella época no había muchas cafeterías por allí. Y en ese día Carmele no bajó y yo fui a tomar el café al bar Bidasoa. Y allí coincidimos más periodistas de medios, de la corresponsalía del Correo, del País, EFE, no sé si habría alguien más. Y la pregunta fue, ¿sabéis algo de esto? Y dice, no tenemos nada. Aquello se alargó un poco y la cosa es que desde ese momento, que eso es el 2 de diciembre, hasta que aparece el cadáver, el 15 se fue el único tema de información y de trabajo que llevé a cabo. Carmele me cubrió en el resto
y creo que seguí desde Donosti toda esta información. La primera de las cuestiones era que no había información. El primer hilo y lo primero que nos llegó ese día llegó de los juzgados. Si no me equivoco, alguien de la familia Zabalza pasó por allí y empezamos a tirar un poquito de ese hilo e a intentar coser. Y la información que empezamos a desarrollar, o la que en Radio Popular comenzamos a desarrollar, fue desde un concepto o desde una idea. Detenido, desaparecido. Porque no había otra información. La información oficial era la versión que después se extendió. Seguimos así y empezó a generarse bastante información a partir de un momento. Y sobre todo, Manolo creo que lo liberaron sobre el martes o miércoles aproximadamente. Y lo que has contado aquí está dicho y está puesto salió en antena. Es decir, lo que has contado de la detención, de cómo os están interrogando, cómo estáis en un edificio de pisos de Inchaurrondo, cómo en algún momento incluso oís voces de niños, cómo todo eso lo contaste. La pena es que en Radio Popular éramos buenos haciendo información, pero no éramos nada buenos haciendo archivo. Y eso no existe. Pero por contra, ETV tiene un archivo muy bueno, en el cual, entre otras cosas, creo que hay alguna entrevista tuya que realizas en aquel momento. Fuimos desarrollando todo eso, iba surgiendo información, teníamos un corresponsal en Pamplona que era el que nos daba la información que se generaba allí y se va desarrollando. Hay un salto bastante importante el lunes 9. A todo eso, durante todo ese tiempo, nuestra sensación era que efectivamente Mikel estaba muerto, pero que por parte de la versión oficial era que quedara desaparecido para siempre. Y una de las cuestiones de nuestra información era mantener siempre ese concepto de desaparecido. Entre otras cosas, estábamos en el año 85, muy cercanos de Argentina, 78 y años posteriores. Y decía que a partir del lunes 9, comienzan a desarrollarse las cosas bastante rápido por dos cosas. Una, ese fin de semana Idoia es puesta en libertad. Y ese lunes creo que estábamos cubriendo una manifestación, un grupo de periodistas, y apareció Idoia. Y le pudimos hacer una entrevista. Estábamos Rosa Zufía, Herminia y yo mismo, ETV, Herri Ratia y Radio Cadena. La entrevista está en el documental. Y ese mismo día apareció otro personaje que en esta historia también tiene su peso y probablemente con el desenlace bastante. Jorge Argote, el abogado de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior, que para entonces participaba en juicios ligados con casos de torturas o con casos de muertos en controles. No lo conocíamos, no teníamos ninguna referencia. Se nos acercó a un grupo bastante grande de periodistas que en aquel momento estábamos, pues si no me equivoco, es esa tarde, puede ser esa mañana, esa tarde del 9, por la zona de la avenida. Y empezó a contar la versión que mantenían. Esa versión que mantenían, le preguntamos, ¿te la podemos grabar? Sí. Lo que pasa es que estamos aquí en la calle, no sabemos qué podemos hacer, y estábamos en la Avenida de la Libertad, a muy poca distancia de Radio Popular. Le dije, si esperas un segundo, paso por Radio Popular, preguntamos si podemos ir allí, ahí tenemos una pequeña sala y hacemos, si te parece, hacemos la rueda de prensa allí. Fui a Radio Popular, le pregunté al director, a Juan Lecona, a ver si podíamos hacer eso, y efectivamente. La rueda de prensa está recogida en el documental. Y ahí él cuenta la versión oficial, y entre otras cosas hay una de las preguntas que le hago yo en ese caso, que es justo teniendo en cuenta que esa misma mañana le habíamos entrevistado a Idoia. Y es Idoia miente. Y bueno, lo podéis ver la respuesta ahí. A partir de ahí, 2-3 días después, 2-3 días seguidos, la Cruz Roja del Mar
rastreó toda la zona de Endarlaza. La rastreó palmo a palmo, quiere decir, tocando cada uno de los palmos, tirar una línea de red, una línea y trabajar aquello hasta el final. 3 días seguidos, allí no apareció nada. Creo que seguí todas las ruedas de prensa y toda la información, menos una, que es la rueda de prensa que el sábado 14, en un hotel que no recuerdo cuál, da Idoia Ayerbe y las 4 o 5 personas que habían sido detenidas en fechas parecidas a aquella, a la detención y la desaparición de Mikel Zabalza. Esa rueda de prensa la cubrió Carmele Aramburu. Por cierto, todavía Jon Arretxe, que es de Rentería como yo, o era de Rentería como yo, todavía no había salido de la cárcel. Y al día siguiente, a la 1:30 o aproximadamente, 1:30, 2 menos cuarto sería, me llamaron de la DIA. En Radio Popular teníamos una línea de trabajo, lo podemos contar ahora, con que la DIA nos solía informar de cuando ocurrían atentados o ocurrían cuestiones parecidas. Y en este caso, casualidad, fue la DIA la que realizó el trabajo o la que sacó el cadáver del río Bidasoa. En tanto, la Guardia Civil era la que supuestamente lo había encontrado. Llegué al sitio pues en prácticamente media hora. Un poquito después llegó Idoia y después llegó la familia y también otro grupo de periodistas. Estuvimos hasta que llegó el juez. La familia quería pasar, hasta que llegó el juez no se podía pasar. Y cuando llegó el juez y dio permiso de paso, gracias a que Idoia intermedió para que la prensa que estábamos allí pudiéramos pasar, pasamos y recogimos la información de lo que allí había pasado. Todo eso, tanto las entrevistas de Manuel como lo recogido aquel día, se escuchó aquella tarde en el descanso del partido de fútbol de la Real Sociedad. Y ETV realizó un trabajo excelente, tanto en cuanto aquella misma noche dio las imágenes de cómo había sido la aparición del cadáver. A partir de ahí, la cuestión se trasladó a Navarra, a Pamplona, tanto en cuanto, y eso es una parte también importante de toda esta historia, Endarlaza, el sitio de Endarlaza concreto donde apareció, está a 100 metros de Guipúzcoa, pero en Navarra. De tal manera que la investigación a partir de ahí se realizaba y la cuestión de los juzgados, las autopsias, todo ese trabajo pasaba a Pamplona. Esta es la historia que puedo contar. La puedo contar de memoria. No tengo datos, grabaciones, tanto en cuanto, desgraciadamente, no fuimos capaces de guardar eso, pero fue así. Y otro apunte más. En aquel momento había en Donostia un grupo pues, de unos 40 periodistas, 40-45 periodistas, que más o menos éramos una generación, que llevábamos 2-3 años trabajando conjuntamente y que teníamos un nivel de confianza bastante grande. Esto que he contado de lo realizado por nosotros en Radio Popular, lo realizaron también otros muchos periodistas de otros medios, de tal manera que conseguimos que durante aquellos días el caso de Mikel Zabalza fuera la primera noticia y la noticia principal. Eskerrik asko zure testigantzatik. Mira, zuzenean, Koldo, eskerrik asko. Bueno, jarraituko dugu. Siempre nos habíamos preguntado, ¿cómo fue posible que Jorge Argote apareciera como apareció, soltando esa patraña? ¿Cómo no estaba mejor preparado? Y ahora, bueno, no sé si fue así, pero lo que acabas de confirmar es que fue totalmente espontáneo o que, bueno, ¿no? o quizás no estaba bien preparado. O... ¿Qué le importaba una porra? De espontáneo nada. Él vino a la prensa. Nos pilló en la calle y al final, a lo largo de toda esta historia y también en esa versión oficial que se realiza, hay diferentes momentos de intoxicación
que pueden servir a los que no conozcan el territorio, a los que no conozcan la realidad, pero que desde otro punto de vista no sirven. Ejemplo, una de las cosas que contaban, sobre todo al principio, era que Miquel Zabalza, Navarro, conocía muy bien la zona del sitio donde era. De tal manera que esa intoxicación dura pues incluso a posterior. Hay algún momento en alguna información de algún medio hecha desde Madrid en el cual mezclan Ordicia con Orbaizeta. No hay poca distancia. Entonces, es decir, durante la sensación que puedo tener a estas alturas, entonces no la tenía, entonces simplemente lo estaba viendo en directo, es que Miquel Zabalza podía estar perfectamente desaparecido si la primera semana la sociedad en general y los medios también, ahí tuvimos nuestra pequeña parte, no diéramos un trabajo continuo diciendo que non dago Miquel, que al final es de tenicho a desagertua. Algo que creíamos, que éramos conscientes que el Estado no podía asumirlo, el gobierno no podía asumir en aquel momento la desaparición de una persona. Entonces, quiero decir, no es casualidad que Jorge Argote aparezca una semana después, y es, en cierto sentido, es casi la preparación de lo que acabaría haciendo. Y puestos a poner, y esto ya es una hipótesis que en su momento, cuando apareció el cadáver, la pensaba, pero bueno, quiero decir, os la digo así, y si la creéis, le da bien, es decir, se muere. Pudiera ser que en una primera parte hubiera habido una estrategia de que simplemente desaparece y ya está, pero visto que eso no acaba, y no acaba, está en el Congreso de los Diputados, hay huelgas, hay movilizaciones, etcétera, etcétera, a partir de, casi desde el principio, montan una estrategia para que eso se pueda cubrir. Y se pueda cubrir de dos maneras. Una, probablemente Miquel Zabalza estuvo durante todo ese tiempo en una bañera con agua recogida del río Bidasoa, y probablemente le harían introducirle en los pulmones ese agua para que después apareciera, tanto en cuanto no se había ahogado así. Y en esa estrategia la postura o el punto de vista de Jorge Argote era bastante importante, tanto en cuanto era el que intentaba mantener esa versión oficial. Y no es nada preparada. Otra cosa es que, claro, tiene tal cantidad de contradicciones que es insostenible. Y ya te digo, es decir, él se acercó a la prensa y éramos bastante identificables. Por cierto, esto tuvo también algunas repercusiones sobre la prensa. Al cabo de una semana, a la corresponsal de Diario 16, Mamen Gurruchaga, en una de las manifestaciones, que por cierto, si podéis ver las imágenes, veréis que no era un ataque casual, pues le cayó una buena sumanta en una manifestación. Bueno, tenemos que seguir, porque si no, vamos a seguir. Eskerrik asko informazioagatik benetan, Koldo. Vamos a seguir con el tercero de los cortes. Bai, bueno, tragedia hau gertatu zen, ez da? Todo esto pasó y pasó, pero tenemos la suerte de que una de las personas que sufrió estuvo en la misma detención, que es Jon Arretxe, era además un comunicador espectacular, que no solamente contaba muy bien lo que le pasó, sino que contaba además aquello que le había provocado en su vida y como decimos muchas veces, el tono, ¿no? Desde dónde lo cuento, en qué quiero incidir cuando las personas lean lo que yo digo. Entonces, pues tuvimos la suerte, la dicha de conocer a Jon, de hacer grabaciones con él. Estuvimos acompañando a Jon cuando fue a hacer su declaración frente a Paco, y luego estuvimos con Jon también en Madrid. Para nosotros dos, mientras hacíamos la película, Jon era la voz de Miquel y sigue siendo. Para nosotros Jon es Miquel, y ahora vamos a ver un pedacito de Jon. Bueno, pues mira,
yo te tengo que explicar lo que estamos haciendo. Esto se relaciona con el plan de paz del Gobierno vasco. El punto número 6 obliga a una investigación específica sobre el tema de las torturas y nos vamos hasta el año 1960 y hasta la actualidad. Ahí tenemos noticia de muchos miles de detenidos y particularmente entre esos miles de detenidos también son miles los que siempre han hecho denuncia pública de lo que puede ser el exceso, el abuso, el maltrato y la tortura. De tal manera que ahora mismo tenemos casi 5.000 personas. Uno es tu caso concreto y en este punto lo que haríamos es recoger tu testimonio. Por favor, ¿me puedes decir cómo te llamas? Me llamo Jon Arretxe Gutiérrez. ¿Qué es lo que te pasó? Me detuvieron cuando tenía 21 años en casa de mis padres, una noche de noviembre de 1985. Fue el último en despertarme. La sensación cuando me desperté era como que era un sueño como de guerra, porque estaba ya la habitación llena de guardias civiles muy pertrechados, como con cascos, con una cosa muy militar. Entonces había uno que iba de paisano y me dijo, bueno, eres Jon Arretxe, sí, levántate, vístete. Y me dijo que igual puedes pasar algo de frío y tal. Y bueno, todo eso con gritos en casa, todos los hermanos gritando, la madre, tal. Ahí te decía todo el rato, llevadme a mí, tal. Era una situación así. Y yo salí de casa, pues eso, bastante tranquilo porque no pensaba que no era de ETA. Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a comprar unas cosas al cuartel Intxaurrondo. Me tiraron al suelo y me daban como un poco a rastras y entonces me di cuenta que había un río allá. O sea, ya entonces no había detectado el río porque todo esto es con gritos o gritando, yo llorando, gritando. Les decía, pegadme, matad, yo quería que, matadme, les decía, porque yo pensaba que no iba a aguantar lo de estar ahí envuelto, matadme. Y me dijeron, primero vas a hablar y luego te mataremos, que aquí no siguen ni los gritos ni los tiros. Me dijo, yo creo que esas palabras casi exactas. O sea, y entonces me llevaron como hay un poquito de rastras ahí donde se embalsa un poco el río, donde se hace como una poza. Y entonces ahí ya me dijo, ya me agarraban, no sé, como a todos se echaban encima porque yo empezaba como a moverme todo lo que podía, como un anima, como un cocodrilo, así pegando coletazos. Y entonces se echaban encima para agarrarme de las piernas, se echaban todos encima. Me dijo, no, tú ya sabes lo que es esto, pues cuando quieras hablar sacas la cabeza. Bueno, me metieron del agua, me sacaban del agua, un poco a su antojo. Yo hacía fuerza para salir, pero era a su antojo como ellos querían. Y yo pensé que me había ahogado. O sea, es la vez que más cerca he estado, me he sentido la muerte. Yo pensé que me había ahogado. Era como la sensación, yo no me podía mover ya de nada y solo el cerebro se podía mover. Era como, solo el pensamiento podía mover. Y yo notaba como, pero así como gráficamente, como te lo cuento, como si el cerebro se fuese esponjando y ¡plá! Se iba a esponjar y iba a hacer tope con el cráneo. Y yo decía, joder, qué bien, esto se va a acabar en algún momento, esto no va a durar toda la vida. O sea, estoy pasando mal, pero... Y puede ser con la muerte. Y pensé, joder, pues ya me he muerto, ¿sabes? ¿Pensaste que te podían matar ahí mismo? Sí, yo pensé que me había muerto. ¿Y cómo fue el paso, digamos, desde ese escenario del monte a oscuras, con toda la indefensión, tú inmovilizado, a que ya te lleven a las instalaciones de Intxaurrondo? Mira, me montaron en el vehículo y ahí ya... Tranquilitos. Yo me apoyé en el hombro de uno y pum, como dormí. Yo llegué como dormido. Y me desperté porque me llevaban entre varios como un borracho, bueno, de mala manera, con los pantalones por el suelo, todo lleno de barro, o sea, de malas maneras de lo que es el coche a entrar al cuartel. Sí. Y me llevaban y el de la puerta dijo, hostia, ¿cómo le traéis a este? Dijo el tío, ¿cómo le traéis a este? Es allá donde el tío me dijo que me iban a aplicar la ley antiterrorista, porque me dijo, uy, joder, como... Parece que te van a aplicar la ley antiterrorista, como diciendo, va, la que te espera ahora, o sea, como te apliquemos la ley antiterrorista, esto es lo malo, o sea, lo de ahora ha sido... Y entonces él me leyó los derechos, lo rompió y dije, ya, eso es la ley antiterrorista, que todos estos derechos, pues que no tienes ninguno. Luego allá fue cuando vino Galindo. Sí. Yo noté que había entrado alguien, entonces pusieron de pie, y me quitó el cucurucho y Galindo delante mío. Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y digo, sí, usted es Galindo y tal. ¿Qué pasa? ¿Que los del comando me estáis haciendo un seguimiento? Digo, no, yo lo conozco de la tele. Y me agarró de los huevos y me dijo, tú aquí has venido a hablar.
y si no hablas, te voy a explotar los cojones. Me apretó así, ¡guau! ¿Perdiste el conocimiento en algún momento? Sí, perdí. El conocimiento perdí en Incharrondo con la bolsa, porque me ponían también una bolsa de plástico. Me ponían una bolsa de plástico, pero una bolsa de plástico de eso, de Eroski, de las compras. Sí, sí, sí. Bolsas de plástico te ponían y entonces, bueno, pues te apretaban y entonces estás a respirar, y la bolsa se iba pegando y entonces al principio pues, yo mordiendo la bolsa lo que podía, pero quitaban, ponían otra, incluso una encima de otra y ahí perdí el conocimiento varias veces, perdí el conocimiento en Incharrondo y una de las veces me echaron la manta por encima y me precintaron con el precinto y me llevaron entre varios, me cogían y me llevaban por encima, que es cuando decían lo de ahí voy, iban llevándome por encima de ellos así al aire. Al aire, eso es, al aire, no sé entre cuántos, me llevaban y claro, yo estaba tieso y yo como me intentaban meter en el baño, yo los pies como, pues me enganchaba con los pies en los quicios de la puerta, era como las manos no podía, pues con el pie y entre varios, pues la cabeza en el agua. ¿Cuántas veces te hicieron la bañera en Incharrondo? No lo sé, yo creo que en Incharrondo la bañera una vez. Yo creo que solo una vez la bañera. Lo que más en Incharrondo, la bolsa de plástico. ¿Tú reconociste algún signo de humanidad ahí dentro, en Incharrondo? En Incharrondo ninguno. En Incharrondo... Mira, fíjate, sí reconocí. En Incharrondo me sacaron del edificio donde estaba y me llevaron a hacerme fotos y la ficha como la cosa legal en otro edificio. Pero recorrimos lo que es el exterior del cuartel, entre unos edificios y otros. Y entonces llamaron unos niños que había niños jugando, y les llamaron, que hay aquí un etarra y tal, que quiere matar a vuestro padre. Y venían los niños y me pegaban patadas. Me pegaban y puñetazos los niños, y cerdo, y malo y tal, como unas... Y, te insultaban incluso también. Sí. Y me llevan al otro edificio y baja una mujer de ellos que viene a hacer la compra con el carrito y tal, y entonces se ponen a hablar y entonces me dice, espera aquí como un amigo, y se ponen a hablar tranquilamente y de cualquier cosa. De ellos, de sus cosas, ¿no? Y ahí veías que, bueno, pues que eran, bueno, pues normales, ¿no? Y que también en ese momento no te decían nada. ¿En qué momento sitúas el peor instante de esos días? ¿Crees que en el lenguaje hay palabras suficientes como para poder explicar el nivel de sufrimiento? ¿Están inventadas esas palabras como para poder explicarlo? No. Es que, claro, tú estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Cuando me hablaban de que uno era andaluz o notaba el acento andaluz, le decía, pues yo soy en Andalucía, me gusta mucho Andalucía, mira, me soy una sevillana, María es mi sin vivir, por ella muero, lo que sabía en el momento. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero, o sea, no os he caído nada bien. Que no soy una persona que no conocéis de nada, que ya llevo unos días con vosotros y no os doy pena. Pues no les da pena. Ahí es donde cambian los esquemas totales de lo que piensas que es la humanidad, lo que piensas que es la gente, lo que piensas que es la amistad. Hay algo que hace que no empaticen nada contigo y eso no lo entiendes. Yo, por mucho que me había imaginado lo que era Incharrondo, no podía ni sospechar que iba a ser así. Era entrar en un mundo sin las leyes, entrar en un mundo que tiene otras leyes. Es como entrar en una atmósfera que no tiene gravedad, o sea, es lo mismo, es una cosa que no conoces, que ni te puedes imaginar cómo es. Entonces Incharrondo fue para mí eso, es entrar en un sitio con
es el infierno, o sea, porque no, ninguna de las cosas que tú habitualmente has aprendido ni en las que te has educado funciona. Es el efecto de lo siniestro, que lo familiar de repente se vuelve extraño. Todos los objetos se convierten en enemigos para ti. El tabaco, por ejemplo, se convierte en tu mayor enemigo. Te dan un cigarro si hablas, te ponen un cigarro de pie que se va consumiendo para que cuando digas algo interesante fumes. El listín de teléfonos, de repente que está puesto por ahí, lo agarran, te empiezan a pegar con él en la cabeza. Una manta que sirve para quitarte el frío, que te han quitado el frío con la manta, que te han echado la manta para quitarte el frío cuando has llegado del río totalmente mojado. De repente te envuelven con ella, te precintan con cinta de embalar y te meten en la bañera, ¿no? Es como todo se convierte en extraño. Lo familiar se convierte en extraño. Y lo extraño en familiar, toda la vez, ¿no? Estar sentado en una silla horas y horas y horas con un ser desconocido se convierte en familiar. Y eso es lo que tiene la tortura, lo que tiene Intxaurrondo. Intxaurrondo es un sitio siniestro. Es siniestro. ¿Por qué? Porque unos niños de repente te empiezan a dar patadas. Es el sitio siniestro, ¿no? Es el sitio donde las reglas de lo habitual no tienen nada que ver. Funcionan otras reglas. Me han dado Miquel, Anaia ere bai, no sé si quieres decir algo, cómo lo vivió, si lo contó o es como dice Ana que nunca lo contó hasta después, muchos años después. A ver, Jon contó posterior de salir de la cárcel, sí lo contó, creo que fuisteis en Europa, estuvisteis en algún sitio, sí se contó, pero lógicamente los sentimientos no se contaron de esa manera. De hecho, en la familia siempre mi madre le solía decir lo que te ocurrió, o sea, es lo que te ocurrió, y fue una especie como de cierre. De cierre, él lo llevaba en la vida y sí podía contar cosas, pero no lo suficiente. O sea, yo creo que Jon descargó en el libro todo lo que tenía, con esa forma que él tenía de estar hablándote de la bolsa y luego pasa algo que te hace gracia, ¿no? Entonces, él así, eso también puede demostrar con su sentimiento, pero igual, no sé si con odio. Entonces, eso fue así. Bueno, pues Jon también quiso cortar, nunca quiso ser el torturado. Eso te lo decía, él quiso adelante con su vida, adelante con su Madrid, adelante con sus cómics, adelante con sus películas, con el cine, y bueno, así nos transmitió lo que nos transmitió, pero lógicamente hasta el final no descargó con el libro, ¿no? Y eso, nada. Bueno, ¿quieres decir algo? No. Está entre nosotros, perdón, quería darle la palabra a Paco también, que está aquí con nosotros, y luego le damos la palabra. Paco, tú le conociste, tú le hiciste la entrevista. Bueno, saludos. Es que se me viene a la cabeza 35 años de historia, ¿no? Y me parece todo esto muy triste y muy necesario, ¿no? Hay aquí un reconocimiento institucional, que es el que falta a algún tipo de víctimas. Creo que vivimos en una sociedad en la cual algunas víctimas
tienen reconocimiento institucional y les falta el social, y hay otras víctimas que tienen el reconocimiento social y les falta el institucional. Por lo tanto, me parece bien este acto. Y digo que se me viene a la cabeza 35 años porque, claro, yo he conocido esas habitaciones, esos pisos, sin mobiliario. Entrabas en un lugar y era una cocina. Y luego al lado podías un cuarto de baño, pero la siguiente habitación era un hueco vacío, donde tenían los detenidos y donde se practicaban las torturas en Insaurrondo. Donde al subir en el ascensor podías coincidir con la mujer de un guardia civil que venía a hacer la compra, con una bolsa. Y donde podía vivir en el quinto piso, mientras que en el tercero y en el segundo tenían esos espacios, ¿no?, tan irregulares. Rodrigo Galindo vivía en otro de los edificios, son varias torres, ¿no? En ese caso tenía una planta entera a su disposición, ahí había menos habitación, tenía colgando en las paredes metralletas, fotografías, y etcétera, ¿no? Era como un mundo totalmente ajeno a lo que uno puede calcular como médico forense, que requieren unas instalaciones donde se tienen que gestionar a personas que son detenidas con independencia de cuál sea el reproche jurídico que se les haga, ¿no? Y se me viene a la cabeza todo esto también porque es que yo vi el cuerpo de Miquel Zabalza encima de la fría mesa del Instituto Anatómico Forense de Pamplona. Porque claro que hay una jugada mayúscula en eso de que aparezca el cuerpo en el lado de Navarra y que por lo tanto escape a la jurisdicción del juzgado de San Sebastián. Con todo, entonces, el fiscal jefe de San Sebastián era Javier Zaragoza y nos envió a 2 forenses de Donosti a Pamplona. Fuimos, yo no practiqué la segunda autopsia ni intervine en ella porque el juez Zubiri, que era el que llevaba la instrucción de este caso, decidió que ya había bastante gente y estaba incluso desbordado. Pero bueno, sí pude ver el cuerpo, para entonces había hecho la primera autopsia y así que este asunto pues le hicimos un cierto seguimiento. Os tengo que decir que todos los funcionarios del Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial de San Sebastián no se creían la versión oficial. Entre otras Javier Zaragoza, que era el fiscal jefe. Pero los que escribían a máquina tampoco. No nos lo creíamos por muchas razones. Hay algunas genialidades en la versión oficial, como que solamente haya 3 guardias civiles testigos de lo que ocurrió. Jamás en un operativo de la Guardia Civil, cuando han ido con un miembro de ETA a registrar un zulo, van solo 3, porque eso es una irresponsabilidad mayúscula, pero importaba que hubiera poco testigo, porque ya para entonces se habían dado ejemplos en donde cuando había mucho testigo entraban en contradicciones y entonces se notaba que estaban diciendo mentiras. Estamos hablando, por otra parte, de un año en el que, Manu, a ti te reconoció un médico forense, ¿va?, que se llama Luis Moles, pero es que a Luis Moles le pusieron una bomba unos meses antes de este hecho. Y a mí me quemaron el coche 3 meses antes de que a Luis Moles le pusieran una bomba. Luis Moles dejó el juzgado en ese momento. Estábamos entonces en Guipúzcoa solo 3 médicos forenses. Y era así casi todo el tiempo. Has hablado de Jorge Argote. Cada vez que aparecía Jorge Argote en un asunto que se ventilara en la audiencia provincial, ya los propios jueces ya se imaginaban que había gato encerrado. En un asunto, digamos, normal, ordinario, pues se manejaban con los abogados de San Sebastián. Si aparecía Jorge Argote, ya el asunto tenía otro, bueno, en fin. Y entonces, si nos vamos ahora específicamente a lo que me preguntabas, y perdonad que me alargue tanto, la gente suele decir lo que le ha pasado. Él dice, creo que me hicieron la bañera una sola vez. No necesita conmovernos a nosotros para decir, me hicieron la bañera 7 veces. No es una, ya le es suficiente. Por eso cada vez que nos preguntan, ¿y tú cómo mides la credibilidad de estas cuestiones? Pues míralas tú. Yo no soy veterinario ni ingeniero forestal, soy médico. Estamos acostumbrados a hablar con la gente. Y tú sabes cuando alguien te está exagerando, cuando te está queriendo tomar el pelo y cuando es sincero, porque como algunas veces he dicho, cuando una mujer torturada te dice, me oriné al primer tortazo, es que se orinó en el primer tortazo. Y no necesita inventarse otras cosas. De hecho, en este ejemplo concreto, no me dijo que le hubieran aplicado electrodos. No tiene que añadir eso porque no se los aplicaron, pero lo que le hicieron ya le parece suficiente. Es decir, así, entonces, hemos ido recogiendo información, bien que lo sabéis,
Ya se dice ahí, por decisión del gobierno vasco, y porque había un plan de paz y era ineludible acometer esta cuestión, hemos recogido información de miles y seguimos haciéndolo. ¿Por qué no han venido 2 de vuestros hermanos que fueron detenidos la víspera de Miquel Zabalza en Pamplona y torturados por la Guardia Civil en Pamplona? Porque cuando tus hermanos cuentan lo que les pasó en Pamplona, ya hacen el cálculo de que quizás Miquel no pudo soportar lo mismo al día siguiente. Pero que son testigos, que no estoy hablando de una cosa del otro lado del mundo. Es que solamente lo que les hicieron a vuestros hermanos ya es para... En fin, es horroroso. Y así todos los ejemplos. Ha habido un momento en el que aquí se ha dicho también qué es lo que tenemos pendiente hacia adelante, ¿no? Efectivamente, podrían aparecer alguna documentación, Aitor, y sería muy importante que se desclasificaran muchas cosas, ¿no? Pero nuestras autoridades, nuestros políticos, a los que os votamos, también tienen que hacer más cosas, como este acto. Y digo yo porque me parece que el reconocimiento institucional es importante en estos términos. Hemos hecho una investigación sobre la tortura, que se pide oficialmente. Uno va al Parlamento Vasco, la expone y todavía tiene que escuchar alguna crítica inaguantable de algún partido. Y yo me pregunto, ¿y cuándo estas instituciones ratificarán esta información que sea formalmente obtenida y con unas garantías? Es un poco esta parte, has hablado de Rentería como municipio que efectivamente ha validado algunas de las cosas que se han hecho. Es que esto nos falta. Y quiero incluir también algunas de las autoridades de Navarra. Aquello que se está pidiendo que se haga con carácter oficial y se genera, se somete a la discrepancia, al contraste, y si es verdad, se le da el marchamo de la oficialidad, que es lo que yo creo que falta en algunas de las cosas que estamos haciendo. Bueno, ya llegará, porque yo creo que también estamos cada vez más cerca, ¿no? Y ahí entraría, por ejemplo, todo este esfuerzo específico sobre Miquel Zabalza y, no sé, lo que nos contó Jon Arretxe, que es muy duro. Y respecto a Idoia, habéis dicho que, claro, ella cae enferma, etcétera, ¿no? Muchas veces en medicina no sabemos muy bien esas cosas, porque hay más ejemplos de personas que, tras haber pasado tan mal, luego han enfermado y han fallecido, ¿no? Y no estamos seguros, pero en medicina estudiamos lo que es el factor predisponente, el factor precipitante. Hay factores que precipitan el infarto de miocardio. Por ejemplo, la exposición al frío. Claro que tú tienes una enfermedad, que es la arteriosclerosis, pero hay factores que precipitan y podrías no morirte por un infarto o sí, dependiendo del factor precipitante. Yo creo que estas cosas son tan fuertes que no solamente dañan el corazón, sino la parte psicológica. Y como has dicho, joder, es terrible, ¿no? Que no supo zafarse, en este caso Idoia, no supo zafarse de lo que había, no supo quitárselo de encima y obviamente eso es como cuando en la vida te van muy mal las cosas y vas empeorando y te entristeces y entras en un recorrido en el que finalmente mueres y alguien dirá, incluso siendo forense, que es una muerte natural, pero habrá que reconocer que esto es algo que ha ocurrido y que eres asturiana, Ana, eres asturiana, ¿no? Sí, claro. Pero es que en Asturias la Universidad de Oviedo también está recogiendo testimonios de gente torturada, no solamente al final de la dictadura, sino en el tiempo de la transición. Y es que es lo mismo. Lo que pasa es que no ha trascendido tanto. Es tristísimo, sindicalistas y etcétera, que pertenecen a sindicatos o partidos políticos que no les están haciendo ni caso, por otra parte. Las cosas igual son distintas en unas geografías que en otras, ¿no? Pero es que es así, por todas partes en cuanto empiezas a mirar. Bueno. Sí. Sí. Bueno, yo no voy a decir nada más que todo esto es absolutamente cierto, es verdad, y me finalizo con una última cosa. Estoy totalmente de acuerdo que si no hubiera existido una presión vuestra, afortunadamente, porque ya entonces no nos chupamos el dedo aquí, y una presión social, con el uso de la fuerza, incluso en las calles, la gente. A mí me conmueve ver en el reportaje esa imagen en el Boulevard de San Sebastián donde va un autobús con un conductor y detrás van dos trabajadores, entre ellos mujeres conductoras de la línea de autobuses que van detrás como diciendo,
cómo es posible que haya ocurrido. Si no hubiera existido esa presión, probablemente todavía este sería un caso de un desaparecido. Y como había dicho algún gobernador civil, no digo dónde, pero de por aquí, estará en México, como se llegaba a decir por Lassa y Zavala. Estarán en México, cuando bien que lo sabía lo que había ocurrido. Es que ricasco, Paco. Aquí había una palabra también, bueno, luego... Vale. Bueno, agradezco este acto muchísimo y me está pesando aguantar en esta silla y no marcharme porque verdaderamente me está retrotrayendo unas vivencias muy personales. Bueno, yo salí del calabozo un día 13 de marzo, justo tal día como hoy, hace 7 años, y me detuvieron un 11 de marzo. Estuve 2 días en Madrid. Y cuando estoy viendo las imágenes, el spoiler este que me estáis haciendo, además, adelanto que no voy a ir a ver el documental porque es que me va a costar muchísimo ir a ver el documental. Todo lo que estoy escuchando, las vivencias personales de la gente me pesan muchísimo. Pero bueno, tenía que coger el micrófono porque bueno, quería que lo escucharais. Hice el protocolo de Estambul, hice esa grabación y ahora estoy mirando una noticia de Bearría en la que yo mismo dije que me había tratado bien la Guardia Civil en Madrid. Y luego hice el protocolo de Estambul y saqué todo. Y verdaderamente dije, claro, yo quería cauterizar desde el primer día en que salí de Madrid. Quería restañar las heridas y sobre todo decir, bueno, pues esto ya ha pasado y pasar página. Llevo 7 años pasando página y es imposible pasar página. Y es porque bueno, muchas veces se habla de verdad, reparación, justicia. Mi palabra suele ser muchas veces la de perdón, intentar perdonar. Pero es que he visto antes un perfil en negro de un tricornio y sin ojos. Y yo estuve así durante 3 días, o rodeado de capuchas o si no con un antifaz. Y no veía nada. Y estuve, no sé cuál comisaría o cuál cuartel de la Guardia Civil era en Madrid, pero estuve pasando todos aquellos pasajes que ha pasado tanta gente y es difícil hacer comparaciones porque, bueno, yo lo viví a mi manera y hay cosas que han sido mucho más atroces que las mías probablemente, pero sigue pasándome. Y, aunque yo intente perdonar y todavía necesito los ojos de la gente y de la gente que me hizo eso para intentar perdonarla, ver la cara verdaderamente, para hacer ese paso de gigante. Pero hoy es el día en que cuando hablamos del relato, Netflix, por ejemplo, intenta hacer un documental sobre los últimos días de ETA, etc., etc., y me vuelven a sacar mi imagen cuando yo fui absuelto. En judicatura se dice que por falta de pruebas, pero fui absuelto. Vuelven a sacar mi imagen, mi cara, y me ponen como el responsable de un caserío en el que ha aparecido el mayor alijo de explosivos de España en la historia de España. Y es todo mentira. Es incomprensible y claro, esto es otra de las cosas que no me deja pasar página y que de alguna forma pues, habrá que solventar ese tipo de cuestiones porque con ir al judicial no me vale. No consigo nada denunciando esto, aunque se retire la imagen, que ya lo han hecho. No consigo nada. Es que ricasco. Es que ricasco. Bueno. Agus Hernández, Foro Socialetic. Bueno, yo creo que todo se nos está quedando un cuerpo muy malo esta mañana, ¿no? Y es normal porque... Ponemos a los de mi generación, que es un poco también la de Coldo, etcétera. Bueno, es un revivir. Yo estuve viendo también el documental el otro día en Bilbao, en la Alhóndiga. Por cierto, estaba lleno los días que estaba y me alegré. Y supone revivir una moviola personal. En cualquier caso, yo sí que quisiera aportar un barniz de positividad en 3 aspectos. La primera vez que escuché el testimonio de la familia Zabalza fue en el Parlamento de Navarra, en 2016, en un encuentro que organizamos entre Lourdes y Iñaki García Rizabalaga. Yo recuerdo que aquel día el mensaje principal que nos dejó aquello, y había muchos parlamentarios, por supuesto, del Parlamento de Navarra, era «nos sentimos solos y desamparados». Yo creo que fue el mensaje fundamental. Ayer y estos días le leí a Idoia decir «nos sentimos amparados». Ayer el Parlamento de Navarra, el señor Ugalde os entregó el acuerdo y yo creo que eso es fundamental porque esa visión hacia el sentimiento de las víctimas, de su familia en este caso, me parece fundamental.
Paco lo ha dicho, hay víctimas, y eso se lo hemos oído mucho a las víctimas de la tortura, hay víctimas que no se sienten suficientemente reconocidas y reparadas. Víctimas de tercera categoría, alguna vez se ha verbalizado en los medios de comunicación. Y ayer, la verdad, y estos días también lo has dicho en otros medios, cuando vi eso me dije, joder, hemos avanzado en Navarra, por unanimidad, y sabemos lo que quiere decir eso, tú lo has subrayado. El segundo aspecto que me parece positivo es que, paradójicamente, el audio que hemos escuchado ha supuesto quitar, yo espero ya definitivamente, ese manto de sospecha que existía sobre las víctimas de la tortura. Se ha hecho referencia también tú a eso. Es cierto que, como decía el señor Esteban, aquí hay una verdad social. Esa verdad social define que todos sabemos lo que pasaba en ese terreno. Ese acuerdo institucional del Parlamento de Navarra y el del Parlamento Vasco en 2019, por unanimidad también, reconociendo a las víctimas de la tortura, da una verdad institucional a esta realidad. El informe, evidentemente también del Gobierno vasco, y el trabajo magnífico de Laura y de Paco y del equipo. Y en ese terreno también se ha avanzado, se ha levantado, yo creo que ya definitivamente ese manto de sospecha. Y en tercer lugar, y lo ha dicho Manolo, es el efecto sanador de ese propio audio. Es que eso es lo que dicen ellos, es lo que yo he vivido, lo que se ha expresado así, ¿no? A mí me parece que es paradójico, pero está teniendo un efecto sanador en ese terreno y está cerrando capítulos de debate como el que tuvo que escuchar el equipo del IVAC cuando presentó el informe, ese tipo de reproches y de acusaciones no claras que se realizaron. Yo creo que hoy yo quisiera destacar este acto, me parece un acto muy positivo, Gobierno Vasco y de Gogora. Yo creo que tenemos una magnífica oportunidad también para, como el informe del IVAC recomendaba y el Parlamento Vasco por unanimidad decidió, ha llegado el momento de hacer un acto de reparación también de las víctimas de la tortura. El Parlamento dio un mandato, no sé si se dice así, o una recomendación, no sé, el término exacto de la propuesta de la PNL del Carrequín Podemos, no lo recuerdo, pero iba en ese sentido. El 26 de junio es el Día Internacional de las Víctimas de la Tortura y en ese sentido yo creo que el año pasado no se pudo hacer, evidentemente por la pandemia, este año no sabemos en junio cómo estaremos, esperemos que un poquito mejor. Pero bueno, yo creo que sí el contexto permite dar ya ese paso y pasar de esa verdad social al reconocimiento institucional. Y en este camino yo quisiera agradecer la perseverancia de la familia Zabalza, la de muchos torturados, el trabajo del IVAC y este magnífico documental que pone luz a lo que todos vivimos en aquellos días. Porque para nuestra generación, como muchas cosas que pasaron en aquellos días, era constante, fue algo que nos impactó y nos marcó a todos. Bai? Jon. Bueno, labur, asko luzatzen nahi gara, oso interesgarria eta oso unkigarri izaten nahi da, baina laugarren korte bat daukate behai jartzeko, beraz, hitza pasa eta gero jarriko dugu bestea, azkenengoa. A ver, Jon. Vale, bueno, soy Jon Landa, vengo de la universidad, soy profesor de Derecho Penal y también participo en una comisión, en la Comisión de Valoración de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos, de una ley, ¿no?, que es la Ley 2016 de Euskadi, ¿no?, que es poco conocida como tal, a veces demasiado conocida cuando se genera polémica. En cuanto nació fue recurrida por tierra, mar y aire, pero yo más que una reivindicación en abstracto lo que quiero es poner como una especie de punto de esperanza, pero también de petición, ¿no?, brevemente, que es, esa ley es una ventana de oficialidad. Desde un punto de vista objetivo, si en esa ley se reconocen una serie de víctimas, va a ser un reconocimiento a todos los efectos legal, que es un trampolín directo del Estado español, en cuanto que como comunidad autónoma somos parte del Estado, por ejemplo, de información oficial en Naciones Unidas, en todos los órganos dependientes de monitoreo de derechos humanos. No va a ser solo un acto de reconocimiento social, de verdad, porque aquí hay verdad,
falta la oficial. Y por eso esa ventana es pequeñita, porque no es una ventana de Madrid, es una ventana de una comunidad autónoma, pero ya se sabe que esa ventana va a tener mucha fuerza. Pero, y esto lo digo a título puramente personal y con humildad, yo creo que esa ventana está desconectada de lo que es la fuerza social y de lo que es la reivindicación de verdad de las víctimas. Porque Euskadi ha sido una maquinaria muchas veces de reivindicación muy eficaz y hay una desconexión a veces con otro tipo de luchas. Esto es una lucha también de la cultura de los derechos humanos, porque es una ley de vulneraciones de derechos humanos. No es una ley de justicia en sentido estricto, de asentar responsabilidades penales, que debería también. Es el paso anterior que pone negro sobre blanco, no una indemnización por un accidente, sino un acto intencional de la máxima gravedad de representantes públicos vulnerando lo que es la prohibición esencial de tortura, que es un valor absoluto, que nunca se puede... En la vida a veces incluso se puede matar legítimamente, en legítima defensa, pero la tortura nunca. Esto lo digo porque ese pequeño resquicio necesita también protección. Necesita protección de los políticos, necesita protección de las instituciones, necesita medios y necesita defensa cuando se le ataca, acusándole de lo que fuera, ¿no? De que nos vamos a inventar no sé qué ha ocurrido, nos vamos a inventar quiénes fueron las víctimas, como si ese monopolio de los jueces se escapara, ¿no? Bueno, acabo porque no hay tiempo, pero es una pequeña esperanza, y que no tiene, además es patrimonio de todos, de toda la sociedad. Y puede ser el sitio en donde aparezca algo de información y ayude a mover las piezas, porque las piezas son, luego, ¿dónde está la información que pedimos? Siempre que pedimos información, siempre nos dicen no. Y somos una ley, principio de legalidad, Estado de Derecho. Necesitamos protección, ayuda y conectarnos. Bueno, se va el volumen. Eskerrik asko, Jon. Bueno, pues para finalizar con este acto van a poner un cuarto, ¿no?, extracto del documental que habla básicamente sobre un tema que está pendiente también. Primero el reconocimiento, obviamente, pero también la transmisión. ¿Cómo contamos esto a nuestros hijos? Nik beti izan ditut galdera asko. Eta tiraka, ze erantzunak ziren oso motzak, eta zer jakin nahi duzu, bueno, nola gertatu zen, osineten, nola etorri ziren, pues hor ginen. Nik uste dut izan dela beraien aldetik guri mina ez egiteko, eta gero, nire kasuan behintzat, ez galdetzea amari mina ez eragiteko. Azkenean gogoratuz, Que nos guardamos mucho. Y por ejemplo con el tema de Miquel lo hablamos muy poco. Y cuando lo hablamos entre nosotros nos ponemos súper nerviosos. Y hay una tensión increíble. Sí. El silencio es una cosa que dice mucho, ¿no? Cuando, no sé, entre nosotros el silencio no es que estaba callado ni que estaba olvidado. Nos decíamos muchas cosas con una mirada, con pocas palabras. Y el silencio, bueno, a veces es bueno y a veces es malo, pero no siempre quiere decir que no hables. Aita, zer gertatu zitzaizun zuri? Zer gertatu zen? Bai, nik eskatu izan diot aitari, kontatzeko muñego jautan. Baina baita ere, nire aita gehiago ezagutzeko. Zeren azkenean horrelako zerbait betirako markatzen dizu. Ezin duzu hartu. Jasandako torturak eta horrela,
ez dira hazten. Bueno, entre que yo no te contaba porque por si lo ibais a pasar mal y tú no me preguntabas porque tú lo vas a pasar mal. Entre unos y otros, sí. Así hemos estado más callados. Bueno, nik uste dut hori dela transmisioa. Ez, azkenean, bueno, haiek bizi izan zuten hori, eta, bueno, nik uste dut ez dutela gainditua. Orduan, hori guk ere, sentitu dugu, ez, transmititu dugu, eta gu gainera ez dugu izan non, ez dakit, eske haien sufrimendua ikustea, eta ez gainditze hori ez dugu, ez da normala, ez da gaia, ez da normaltasunez hitz egiten, beti izan da hori tabu bat. Gu batzutan igual ez gara kontziente ze tabu ditugun. Adibidez, koñatuak batzutan esaten dugu. Aquí por no discutir, ¿es? Lo calláis todo o pasáis todo por alto. Baina gure taburik importanteena eta gauza asko mugatzen duena da besteari minik ez egitea. Hay como dos partes, ¿no? Por un lado, bueno, sobre todo cuando la gente te pregunta, ¿no? ¿Y cuántos años tenían cuando lo mataron, no? Y es que el otro día justo estábamos las primas y ¿cuántos años tenía? Y no sabíamos cuántos años tenía, y de hecho no sé cuántos años tenía. Y por un lado eso, ¿no? De decir, ostras, me faltan un mogollón de cosas, pero por otro lado te encuentras con una muga que ya no es una muga que pongáis vosotros, sino es una muga que nos ponemos nosotros. Hombre, aprendida. No hemos enseñado más que mugas. De no es no querer preguntar, sino no poder preguntar. Y si empiezas a preguntar, empiezas a llorar. No queremos hacer daño, ni nos queremos hacer daño, pero el hecho de arrastrarlo y arrastrarlo... Pues sí. Nos une más, yo creo que sí. El año que preparamos lo de la tortura, hace dos. Ese año leímos las cartas que están en casa. Y después ahí... O sea, nosotros sabíamos, pero no habíamos leído nunca ninguna. Y hostia, ahí te das cuenta y de las malas no hay muchas guardadas, pero... Durante ese año hubo bastantes cartas. Muchas. Qué gente más mala, ¿no? Oh, sí. Con el tema del cargo de conciencia yo lo he tenido muchos años. Muchos años. Sobre todo en los primeros años que lo mataron, yo me sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y no tenía fuerza para... Pero sentía que tenía que pelear más. Pero totalmente en contra de mi carácter retraído. Pero tenía mucho cargo de conciencia. De que le estaba fallando a él. ¿Sí? Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Yo creo que ahora tenemos un poco más de fuerza que antes. Bueno, conforme lo superas, o lo superas o superar, lo asumes más, ¿no? Pues te da un poco más de fuerza, te duele menos y te atreves un poquito más. Pero poco más. Bueno, eta zerbait gaitu nahi duzuen zuen. Gauzatxo bat bakarrik tuntakeria agian, baina ikusten ari garen hau guztia ez dago pelikulan. Hau da, pelikulan erabili dugun, pelikula egiteko erabili dugun materialaren parte, baina ez da pelikula hori importantea da zuek jakitea. Ez?
iruditzen zait niri. Bueno, igual, es que yo estoy sufriendo un poco porque veo que le falta montaje y todo eso, que soy yo la que lo ha hecho y me agobio. Por poner un poquito más de... Vale, eso nada más. Bueno, ni betidanik, honekin hasi nintzenetik, bueno, ez dakit, sentimendu bat banuen, eta sartzen ari ginela, familia, bueno, ez familia bakarrik familia batean, hainbat familietan, sartzen ari ginela, pues como con un cuchillo, ¿no? Batzutan ez zen zauriak irekitzea, zeren zauriak hor zeuden, ez? Baina nolabait, kargu hartzen nuen, ari ginela gauza bat egiten, mina sortzen edo sortarazten zuela, eta bagenuela ardura bat. Porque behin irekitzen genuela hori, meloi hori berriz irekitzen genuela, zerbaitetarako balio behar zuela, ez? Urteak pasa dira, asko kostatu zaigu, baina urteak pasa dira, eta orain emaitzak ikusten ditugu. Ez soilik emaitza ikusle kopurua, zer sortu duen guzti hau politikoki, sozialki eta abar, baizik eta baita ere, eta bereziki Zabalza familiaren barruan ere, askotan aipatzen dutena, ez? Prozesu guzti honik balio egin duela transmisio hau garatzeko, ez? Hori oso importantea da familiaren barruan, eta baita ere, azken egunetan ikusten ari gara, jende gaztea, torturak zer diren, edo zer izan ziren etzekitenak, lege antiterrorista, oraindik mantentzen dena, baina horren aplikazioa zer zen etzekitenak, zine aretoetara joaten ari dira. Eta gure historiaren pasarte oso garrantzitsu bat izan da, hori ezagutu behar zuten. Eta interesa piztu du honek, guzti honek, gazteen artean. Eta, gutxienez gazteriak badu, orain, badu ere, historia ezagutzeko, kasunetan Non dago Mikel pelikula, ez? Eta hori garrantzitsua iruditzen zait ere bai. Bueno, pues, visto esto, somos una familia, como ya estás diciendo, muy larga, ¿no? Muy larga. Esto nos pilló como un mazazo. Cada uno somos de una manera de ser. Cada uno afrontamos las cosas de una manera diferente. Y, como os digo, ha sido un mazazo que nos ha costado muchísimo gestionar. Gestionar igual pues también por la pluralidad de maneras de ver las cosas. Y como decimos ahí, pues tenemos siempre hemos tenido ese concepto de unidad, ¿no? De que tenemos que permanecer juntos. Y eso también ha ido a veces en beneficio del caso de Mikel, y otras veces ha ido también en perjuicio, ¿no? Y ha ido, por ejemplo, en perjuicio de la transmisión, ¿no? Ha ido, pues eso, en favor de, pues eso, de no poder contar exactamente todo. Y luego, como ha dicho Ana antes, ¿no? ¿Cómo que me vas a contar? Por ejemplo, a mí me ocurría, ¿no? Oye, pues tal, ¿y qué quieres saber? Pues tal, eran respuestas así, ¿no? Y claro, hablar de esto no es ahora sí. Probablemente es pasar 4 días y 4 noches hablando y entonces, bueno, pues seguramente pues, podrías soltar más, podrías gestionar mejor lo que vas sintiendo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues a nosotros nos ha pesado mucho el peso de lo que nos ocurrió, o sea, o lo que le ocurrió a Mikel, vaya, y a mis hermanos, pero también el peso de la gestión, que también ha sido complicado.
Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna persona más. Ana. Yo creo que el problema a vosotros se os agranda, porque la muerte después de todo, cualquier muerte, no es malo para el que falta, es para uno que le destroza la vida, que te la arrasa, que te la deja en nada. Si ya una muerte normal es así, una muerte en esas condiciones, que ya vienes con todo lo de atrás, es desorbitante, y luego no pasa a uno solo de casa, pasa a todos, con lo cual no queda nadie en pie para poder. Con John era más fácil, John era el que lo había pasado, el que estaba ahí, el que se había pasado la vida contando las cosas, pero como aquello que me pasó, o sea, mira qué. El problema fue cuando te sientas con él, porque claro, en 4 días no es que te cuenten lo que pasó en Inchaurrondo, se cuenta al vuelo, ya. Es qué había ahí, qué había detrás de todo eso que tú me estás contando, qué pensaste, qué hiciste, qué sientes, qué... Y yo lo puse como norma en casa. Además puse como norma en casa que no se puede cambiar de tema. Si yo estoy hablando a mi mesa a la hora de comer de la tortura, me da exactamente igual quien está sentado a mi mesa. Lo escucha. Yo ahora tengo un problema, porque Micaela es pequeña. Estando yo, volvemos a lo mismo. Yo ahora me enfrento, no igual, pero sí similar a como cuando vosotras empezasteis. Me siento a una mesa con el dolor de que falta John. De que John tenía otra forma de contar las cosas, yo no. Yo soy muy... me tengo que morder mucho la lengua. Es una nena pequeña y ahora ya está en la edad en que ella siente la vergüenza que sentía su padre. Hasta ahora lo hablaba, lo contaba, lo decía. Y sin embargo ahora, cada vez que le propones algo de esto, cubrimos con un tupido velo. Lo que pasa es que yo soy muy cabezona y yo hablo todos los días. En mi casa, todos los días, por la mañana temprano, empezamos el día con esto. Y no quiero que se le olvide. Lo que quiero es que alguien haga algo para que no todos los días de mi vida tenga que empezar con esto. Bueno, maia ematen jungo gea ekitaldi unkigarri honi. La verdad es que os quiero agradecer a todos y a todas, especialmente a las familias. A Manolo, vuestro testimonio sincero. Creo que todos salimos hoy tocados, pero también, bueno, aprendiendo mucho. Y por supuesto también quiero agradeceros a vosotros por el trabajo que habéis hecho y por darnos la ocasión de hacer esto aquí en Gogora, con imágenes inéditas que lo han repetido, pero bueno, que es también muy de agradecer. Esperemos que esto siga teniendo su continuidad. Como ha dicho John, me quedo con los mensajes de esperanza. El Gobierno vasco ya ha hecho esta apuesta, este apoyo y esta apuesta decidida. Hay una comisión, hay una ley, por supuesto muchas cosas más que por hacer en el camino, pero seguiremos. Eskerrik asko guztioi.
Tienes demasiado.